Buenas noches, bienvenidos al programa Alkin Wall, la noche del misterio. Hoy tenemos varios invitados. Tenemos a Juan Carlos Baruque de Mundo Insólito Radio. Gracias, Juan Carlos, por venir. Tenemos a Daniel, que colabora en algunos canales, y a Daniel Barrios. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, el otro Daniel. Buenas noches, ¿qué tal? El otro Daniel es que se le ha olvidado poner ese apellido tan típico castellano que termina García, ¿no? en Cía, que termina en Cía. Que tampoco hay García. No, que termina en Cía, quería decir. Ah. Sí. Daniel García colabora de vez en cuando con Chelas García en Enigmas al Descubierto los viernes. Solemos hacer una pequeña tertulia donde divagamos y exponemos varias locuras a la par que hay buen ambiente y hay buen rollo. Exacto. Eso es lo principal. Mejor, ¿eh? Eso es lo bonito. Pues, ¿qué os parece, chicos, si hablamos primera parte del toque de queda que nos ha impuesto el gobierno que ha empezado hoy? ¿Quién quiere ser primero? Venga, Baru, que dale, que tú te entiendes con esto. Pues es que la veteranía es un grado. Toque de queda no, yo creo que es una vuelta de tuerca más a la situación que nos están haciendo vivir desde hace ya casi 7-8 meses. O sea, no es que sea un toque de queda en todas las reglas, simplemente que apretaron la tuerca en marzo, la han desapretado en junio, la han apretado un poquitín en septiembre y ahora la vuelven a apretar. Y veremos a ver si no la apretan más, a ver hasta dónde nos pueden apretar. En cuanto vean que ya no respiramos y que salgamos a dar patadas a diestro y siniestro a todo el que se ponga por delante, ya veremos. Pero hay una cosa significativa, bestial, y a mí me parece tremendo la sumisión que tenemos como personas, como seres humanos, como pueblo, ante una situación injustificada. Y voy a poner solamente un ejemplo de por qué digo que es injustificada. Porque, claro, la gente podrá decir, nada, pues sí, con sus locuras, con sus conspiranoias y con sus bobadas. Dentro del grupo de Instagram, me parece que se llama la aplicación esa. Instagram, sí. Instagram, ¿no? Bueno, dentro del grupo de Instagram, el Ministerio de Sanidad tiene un grupo ahí con 400 y pico mil personas. Yo estoy dentro desde hace muchos meses. Un grupo donde no se puede comentar, ni decir nada, ni opinar. Simplemente te lanzan la información que a ellos les parece oportuno y tú, pues eso, si quieres la ves, si quieres no la ves. Pues el último dato, esas fotografías, esa JPG que suelen sacar muy bien por la televisión diciendo los datos acumulados de contagios, supuestos contagios en España, dice que al día de ayer o al día de antes de ayer había 1 millón o ha habido 1 millón de contagios en España, ¿no? 1.004.000, 1 millón no sé cuántos. Acumulados estoy hablando. De esos se han muerto unas 33.000 o 34.000 personas, según ellos, que no me lo invento yo. Si vamos a los datos estadísticos, y lamentablemente la gente que se ha muerto, eso no cabe duda, y eso siempre es doloroso para la familia también y sobre todo para el que se muere, ¿no? Pues tú fíjate. Pero vamos, a los datos estadísticos, el 34.000 personas de 1 millón es un 0,3% de mortalidad de gente infectada. Un 0,3%. De ese 0,3%, el 70, el 80, no sé ahora exactamente qué tanto por ciento es, el 70 o el 80% son personas mayores de 60 y algún años con patologías previas. Muchos de ellos, por desgracia, terminales. O sea, venimos a decir que del resto de la población, el 0,03%, añado un cero más, son los que se mueren, ¿no? El 0,03% de un virus que ataca selectivamente a una determinada población. A lo que quiero llegar. Estamos encerrando al mundo entero en sus casas por un virus que mata al 0,3% de la población. De ese 0,3%, el 80% son personas mayores de 65 años con patologías previas. ¿En serio estamos encerrando al mundo entero en sus casas, a gente sanas en sus casas
por un virus que mata al 0,3%. ¿Me está diciendo esto mi gobierno de España? Que estamos encerrando porque por un lado te dicen que hay gravedad, pero es que los datos que dan ellos son los que yo estoy diciendo, lo dan en sus páginas oficiales, no me estoy inventando nada. Cualquiera lo puede cotejar. ¿En serio que estamos cerrando a la población mundial en sus casas por un virus que mata al 0,3%? Con patologías previas y muchas enfermedades terminales, para su desgracia. ¿En serio? ¿Esto es lo que estamos viviendo hoy en día? Luego somos conspiranoicos y somos subnormales y estamos locos y estamos pirados. Vosotros lo sabéis, yo he estado en el hospital, ingresado. Yo he vivido las secuelas de este virus, las sigo viviendo. Estos elementos cíclicos que se van dando cada cierto tiempo, que son pequeños síntomas que no tienes nada, pero es una cosa que son secuelas que te quedan, como un accidente o una herida en un brazo te puede quedar una cicatriz de por vida, ¿no? Pues una cosa parecida. Pero de verdad estamos enterrando al mundo, arruinando familias enteras, economías y negocios privados y particulares que han sustentado familias durante generaciones, porque hay un virus que mata al 0,3% de la población. ¿Esto es lo que nos estamos encontrando? Esto es lo que está haciendo nuestro gobierno, no nuestro gobierno. Todos los que están gobernando el país, porque no lo gobierna solamente el PSOE, lo gobierna Vox, lo gobierna Ciudadanos, lo gobierna el PP, lo gobiernan todos. ¿Por qué están todas a una? Porque delante de ellos, de nosotros, se matan, pero luego se salen a tomar el cubatita juntitos y luego pactan como ha pasado en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que mientras de cara al público se están dando de tortas, por detrás han pactado la nueva normalidad que tiene Madrid a partir de hoy, ¿no? Y luego, Juan Carlos, un breve inciso, si me permites, los que nos tienen que dar ejemplo, como es nuestro presidente del gobierno o el Papa, sin mascarilla y a menos de 1 metro juntos. Es que fue muy gorda lo del Papa del día 24, fue gordísimo, o sea, surrealista. Tú no te puedes reunir grupos familiares, estoy hablando ya no personas desconocidas o amigos, grupos familiares más de 6. O sea que si somos 7 dentro de una casa, ¿qué hacemos con la otra? ¿La matamos, la tiramos, la damos una patada? ¿Qué hacemos con la otra? Con turnos. ¿Vale? Claro, no, es que no. De 4 a 8 tú te quedas en la calle y luego ya nos vamos turnando cada uno en medida de... ¿Sabes? Es que no tiene sentido. ¿Cuántos eran? Es absurdo. ¿Cuántos eran ellos? Eran, me parece, si no recuerdo mal, 4 sentados al lado derecho del Papa, 3 sentados al lado izquierdo y el Papa en el centro. Cierto es que el Papa con ellos y los que estaban enfrente mantenían una distancia elevada, pero es que entre ellos mismos se estaban dando con el codo. Y sin bozal. Y además una reunión de más de 6 personas. Una cosa totalmente ilegal en España. Pero como es el presidente, puede hacer lo que le sale de los cojones, literalmente. Pero no él, cualquier político. Y me vais a perdonar el lenguaje hoy, pero es que estoy cabradísimo. O sea, yo me tengo que encerrar en mi casa a las 10 de la noche porque hay unas medidas, es que me parece surrealista, que nos hagan encerrarnos en nuestra casa por el 0,3% de mortalidad de infectados. El 0,3% de 1 millón, que si nos ponemos a comparar con los 47 millones que somos, ¿en dónde nos quedamos el porcentaje de muertos? Esto es lo que nos está haciendo. La nocturnidad crea más el COVID-19. No. Es que es surrealista. Es que eso que tú dices a 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, es que yo no comprendo cómo se hacen unas normas, nada, por los botellones, por tal. Pero si el mismo Chimi, no me acuerdo el nombre ahora, estoy hablando de recuerdos, un jugador español de baloncesto estuvo hace un mes ahí en España, en Madrid, en un chalet, en una fiesta de 200 personas encerradas. O sea, que no hace falta botellón a salir a la calle, ni más de 10 en una casa. Y que luego la gente no lo va a respetar y, por desgracia, hacen lo que cada uno quiere. Pero lo malo es eso, claro. En este país no se acata una orden que se dé desde arriba. ¿Por qué? Porque yo creo que los que somos de abajo, los pobres corderos, vemos que los de arriba son los primeros que no acatan la orden que han impuesto. Entonces, ¿qué ejemplo van a dar ellos mismos? Pero a mí me indigna... Perdona, Maluque, una pregunta súper rápida. Es que la presidenta de Armengol, se llama Armengol, ¿no? La presidenta de Baleares, que la han pillado a las 2 de la mañana de fiesta. O sea, quiero decir, cuando ya ni siquiera las mismas personas que suponen que tienen que dar un ejemplo, te encuentras en una discoteca, que viene la policía, que las tienen que sacar de ahí, y lo único que dice ahora mismo es que ha pedido disculpas.
No, señores. Ya, pero es que en España no pasa nada. Claro, pero es que si tuviéramos un poquito mínimo de vergüenza, si a mí me estás exigiendo un toque de queda, o un distanciamiento social, o un horario, lo mínimo es que si te han pillado, dimitas. No hay más. Claro. ¿Pero qué dices? ¿Estás Pero loco? es que el problema es que donde viven mejor que en la comunidad. ¿Va a dimitir un político en España? Coño, es que te has pillado en el carrito del helado que ha venido la policía. Te da igual. Te ha sacado. O sea, qué poca vergüenza, joder. Daniel García. Daniel García. Se han comprado títulos, se han comprado trabajos de fin de carrera, se ha demostrado que muchos de los que están ahí arriba no saben hacer la O con un canuto, porque no me fastidies a mí que un presidente de gobierno de un país no sepa ni el inglés, que lo sabe hasta mi hijo. Y no sepan inglés. ¿Dónde les han dado los títulos de las carreras que tienen? ¿Pagados todos? Es un país de pandereta. Y donde se ha demostrado que tienen un título comprado, resulta que no dimiten, les da igual. Es que tú una cosa, Daniel García, tocayo, perdona. El caso que tú estás exponiendo, lo que se dice es que se había puesto enferma una persona, un acompañante de ella, y tuvieron que acceder de nuevo al buffet, al garito. Claro, es que, ¿cómo te lo comes? De paso, le dieron un cubata para que se reanimase. Le subía el sueldo, ya de hecho. De tal manera, todo esto que habéis estado hablando del toque de queda, a mí lo que me preocupa es que me parece más llamativo es que se apoya en estado de alarma, pero que estamos hablando de que hablan del 6 de mayo. Estamos hablando de alargar hasta el 6 de mayo. Bueno, o sea, partiendo. ¿hasta qué? Porque de hecho, los juristas no se ponen de acuerdo en que la legalidad de lo que se está haciendo del estado de alarma, del estado de acotar el horario de las personas, que ya lo llaman de otra manera, que es limitar el tiempo de ocio nocturno o algo así, para cambiarle un nombre y ponerlo más bonito. Eso, ¿qué sustentación legal tienen hasta el 6 de mayo? Y sobre todo que es absurdo, porque luego sitios como aeropuertos de Barajas están abiertos, que eso es un coladero, la gente hacinada en el metro, autobuses, cercanías. Aquí yo en Madrid, por ejemplo, una imagen del metro. O sea, eso es increíble. ¿Qué pasa? ¿Que a esa hora ya no hay virus? ¿Desaparece? No, porque es selectivo y solamente va a los sitios a partir de las 10. Es nocturno. Es nocturno. Es que te piden esfuerzos que no tienen sentido muchas veces, porque dices, ¿qué me estás contando? Pero lo que no tiene sentido es que nosotros no salgamos a protestar. Es que te dicen que a las 10 te metas en casa y te metes. Es anticonstitucional, porque primero, para que puedan declarar un estado de confinamiento, ahora no recuerdo los artículos que hay en la Constitución, pero viene la Constitución seguro, para que te obliguen a confinarte dentro de tu casa, tiene que haber un estado de excepción, un estado de sitio. Y eso solamente viene producido hoy por una guerra. Y que nosotros sepamos, en España no estamos en guerra. Eso, lo que están haciendo ahora, que lo tienen enmascarado con otro nombre, incumple 2 artículos importantes de la Constitución española, que no es porque vengan en la Constitución, que es parte fundamental de los derechos humanos como seres que hemos nacido libres, que es la libre circulación. La libre circulación por la calle no te la tiene que prohibir nadie, ningún gobierno bajo ninguna excusa, únicamente bajo un estado de excepción o de sitio. Esto lo puede buscar cualquiera en la Constitución española, que por suerte está publicada por todos los sitios y no se puede manipular, no como otros datos que sí que se manipulan. No te pueden limitar el movimiento bajo ninguna excusa, y menos por un supuesto virus que mata al 0,3% de los infectados. No tiene lógica, se nos escapa algo, hay algo detrás que no entendemos, pero nosotros como borreguillos que somos, porque nosotros nos quejamos y damos pataletas, pero a las 10 de la noche, aquí en Castilla, estamos en casa. Claro. En Madrid a las 11 o a las 12. Y sobre todo es lo que dices tú, que es que encima cada comunidad es el coño de la verdad, porque cada uno hace lo que le da la gana. O sea, quiero decir, claro, si esto fuera tan grave, digo yo que sería todo más unitario, todas las decisiones serían comunes en todo el territorio nacional, pero es que cada uno hace lo que le da la gana. O sea, unos tienen estado de emergencia, otros estado de alarma, otros tienen, es que, no sé. Porque yo creo que están escurriendo el bulto, están dejando el marrón, hablando mal y vulgarmente, mal y rápido, están escurriendo el bulto y están dejando a todas las comunidades que distribuyan la nueva orden. Cuando yo creo que estando la situación como está, tal como está, el gobierno es quien tendría que dirigir desde un primer momento hasta el final. Pero no es lo que están haciendo ahora. Da igual. Se están quitando el marrón de encima. Y especialmente han ido a Madrid. Qué casualidad. Sí. Esto que ha pasado últimamente. Que no te líes, Daniel. Este estado lo ha solicitado 7 comunidades autónomas. Sí, pero va claro. De las 7, 4 gobernadas por el PSOE.
que puedes decir, vale, son del PSOE, pero es que las otras 3 no están gobernadas por el PSOE y también lo han solicitado. Y lo que ha hecho el gobierno es extenderlo al resto. Total, una película que se han montado entre todos para decir vamos a cerrar España otra vez a partir de las 10, de las 11 o de las 12, como pasa en Valencia. Porque en Pero Valencia, a razón de lo que decía, pregunta Juan Carlos, perdona, a razón de lo que decía Daniel anteriormente, pero pueden seguir entrando a los aeropuertos gente del extranjero. Claro. Es que esa es una incongruencia que no entiendo. O sea, nosotros encerrados a las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, pero pueden seguir entrando y entrando y entrando. Esto se va a propagar siempre, esto no va a parar nunca, entonces. Y otra cosa que no se nos olvide antes de que ellos pueden declarar este estado supuesto bajo un nombre, un seudónimo alternativo que confunda la realidad durante 14 días. A partir de esos 14 días necesita el apoyo de la Cámara. Si no, no lo pueden prorrogar, como hicieron. Y aunque lo prorroguen, siguen estando cometiendo una ilegalidad. Eso lo saben los políticos, todos los políticos lo saben mejor que yo y cualquier jurista lo sabe mejor que yo. Por eso hay unos que dicen lo que yo estoy diciendo y hay otros que, bueno, depende cómo me pinte la mano que tengo aquí o la mano que tengo aquí. Pero no hay que ver más que el estado de alarma para qué se usa muchas veces. ¿Para cuántos decretos ley se han metido durante el estado de alarma? ¿Cuántas libertades? ¿Y cuántos se han metido directamente aprobados así sin pasar por ningún lado? Se han aprovechado que no son de eso. leyes, que no son leyes. Y además, no, pero es que están basados en un estado de alerta. Supuesto estado de alerta, ¿no? Entonces esos son para determinados momentos. Esos no se deben de quedar de por vida porque no son leyes. No son leyes. Y tú puedes. Yo un día pasaré, si queréis, mañana lo investigo y os paso los artículos. Con el artículo ese de la Constitución que te dice que solamente te pueden confinar en un estado de alerta máxima, y con los otros 2, que nadie te puede prohibir por derecho de haber nacido y ser humano, la libre circulación, salvo que no sea por un estado de alerta máxima, en un estado de guerra, no te puede parar nadie en la calle y no te puede decir nadie váyase usted a su casa y ningún guardia civil ni ningún policía te puede denunciar. Otra cosa es que te denuncien, pero no te puede denunciar porque no hay justificación, porque no estás cometiendo un delito. Primero, no es delito porque es infracción, es un incumplimiento de una norma de un supuesto estado de excepción, por lo tanto no es delito, no es un delito fragante. Y segundo, tú tienes derecho a ir libremente por la calle, te lo dice la Constitución. Y no hay ninguna alerta que no sea militar que te haga quedarte en tu casa porque te lo dice un gobierno. Y ellos lo saben. Y lo saben mejor que nosotros. Por eso el estado de sitio, ¿cómo era, Juan Carlos? Que lo has dicho anteriormente. El estado de sitio. El estado de excepción o el estado de emergencia sanitaria también hay otro, que es el estado de emergencia sanitaria. Pero no está contemplado. No está contemplado en la Constitución eso. Chicos, perdón. Aquí en el chat Iván Campos dice: en enero es la gran hostia. Spoiler, España intervenida el 1 del 1 del 2021. Modelo todo lo que ha pasado en Grecia. Es lo que se va a producir. Iván Campos. Si ya lo tenemos. Sí, sí. Vamos a ver. Cuando vinieron aquí aplaudiendo al presidente era un rescate lo que estaban allá aplaudiendo. Claro, pero vamos a ver. El dinero físico que tenemos no existe, no vale absolutamente para nada porque no se ha respaldado por ningún tipo de material. O sea, por nada. O sea, es dinero falso, papel, no vale para nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que han hecho en España? En España han vendido toda la bolsa. Han vendido, nosotros que vivimos del turismo, han vendido todos los grandes hoteles de la costa. Eso ya no es nuestro, eso ya no es español. Las grandes potencias económicas necesitan tener esas posesiones porque es lo que vale realmente. El dinero ya no vale nada, hace tiempo que no vale nada, porque es un dinero inventado, fabricado con una maquinita, que sí, que parece que vale, pero no vale para nada. Por eso ya ningún país devalúa la moneda ni nada de esto, porque el dinero no vale para nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué han hecho con España? Tiene razón este buen señor. España ahora mismo está intervenida económicamente por las potencias extranjeras. Y a partir de enero, febrero, marzo, abril o mayo, seremos gobernados por esas potencias, como ya lo estamos siendo gobernados ahora. Vamos a pasar a la famosa deuda perpetua, que la deuda perpetua, no sé si lo sabéis, creo que Daniel sí, la deuda perpetua es aquello que el que te hace la deuda, que son estas potencias económicas alternativas,
van a decidir cuando tú puedes cancelar esa deuda, no como en un banco, ¿no? Tú en un banco vas, pides un crédito, te da el crédito, tú vas pagando tus cuotas mensuales, pero cada cierto tiempo, si quieres, pagas una cuota mayor y te van restando. O llega un momento en que tú la condonas, la deuda, y te quedas ya limpio. Bueno, pues esto ya no va a ser así. Esto va a ser que el que ha dejado el dinero, las potencias económicas, van a decir al país cuándo, cómo tiene que pagar esa deuda. Dinero que todavía no nos han dado y no está aprobado que lo den todavía. Quiero decir, ¿ya está vendido? Todavía, claro, no, pero que las ayudas todavía están pendientes de qué hace el gobierno aquí en España para ver en qué orientación va, para ver si aprueban las ayudas. Ayudas que vendrán una parte a mediados de 2021. La primera parte, que es a fondo perdido. El resto va a ir sujeto a unas condiciones muy duras, que será un rescate. Es que es un rescate en toda regla. Y que en cualquier momento ellos están en la mano de cortarte el grifo. O sea, que van a estar pillados, pero vamos. Vamos a estar hipotecados durante años. No, nuestros hijos están hipotecados. Y los nietos. Décadas. Y los hijos de nuestros hijos están... De hecho, es que ya, al ritmo el que va, el Banco Central Europeo no va a poder comprar ya más deuda de España. O sea, ya no va a poder ni siquiera colocar más deuda. Es que vamos a un ritmo que... Daniel, que el dinero no vale para nada. Y fuimos un gran imperio. Sí. Y este país fue un gran imperio, digo. Qué triste. El dinero, ahora tú vas a trabajar por un dinero virtual que no vas a ver. Bueno, ya tú lo sabes, que eres informático como yo. Trabajamos, pagamos facturas y cobramos por algo que no vemos ni tocamos con las manos, que es a nivel virtual. Pues esto, con el tiempo, a lo mejor terminará siendo una cosa similar. Tú vas a ir a trabajar y vas a cobrar por un banco virtual, vas a pagar facturas. Va a llegar un momento en que llegaremos a ir a pagar una cerveza poniendo el dedo en una maquinita. Sí, de hecho, yo recuerdo... Una de las cosas que han hecho, que fíjate que no ha hecho falta ni siquiera hacer una ley, ha sido aprovechar el virus que ha habido, esta pandemia, para retirar casi el dinero físico. Porque con el propio miedo a tocar el dinero físico, que dijeron que no tocáramos, que posiblemente se transmitía el virus en los billetes, en las monedas, simplemente con ese miedo hemos pasado a no usar ya el dinero, a usar tarjetas, usar, pues lo dices tú, tarjetas virtuales. O sea, sin haberte obligado una ley, han hecho que tú ya no empieces a usar dinero físico. Por el temor a usar billetes. Mucha gente tiene miedo. Fíjate que esto no es nuevo, parece que estamos hablando de una cosa nueva, no es cierto. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en Mallorca, en Palma de Mallorca, cuando ibas de fiesta por ahí, tú en los bares, en las discotecas de aquella época, te estoy hablando de 1998, ha llovido y ha escampado, 22 años, ya pagabas con tarjeta. De hecho, dejabas pagada no sé, por ponerte un ejemplo, una botella de whisky para cada vez que fueras de esa botella de whisky te sirvieran el cubata que tú te querías tomar. Y cuando se te acababa, no sé, los 1.000 duros, las 5.000 pesetas que ponías con la tarjeta, te decían, oye, que se te ha acabado y tenías que pagar otra. Pero no te hacía falta dinero, con una tarjeta ibas y ya ibas pagando. Esto en Mallorca en 1998. Los mallorquines lo sabrán seguramente. Eso es. Tiene mala pinta, muy mala pinta. Sí, dicen aquí en el chat que estamos en una novela distópica, como si estuviéramos en el 1750, pero en el siglo XXI. Sí, 1984, George Orwell. Ahí está. Que lo clavó, ¿eh? Lo clavó, macho. Lo clavó, Lo clavó George Orwell. Entre el Ministerio del Amor, porque el Ministerio del Amor es casi lo que hay ahora mismo, que es un ministerio que te dice lo que está bien, lo que está mal y todo el rollo, que lo han clavado. Y el el ministerio eran 4 ministerios. Sí. Pero vamos, que estaba claro que el 15% de la población era la que dominaba al otro resto por ciento. Y de ese 15%, el 2% era el que llamaban ellos el gran hermano, que era el que dominaba todo, el que mandaba todo. Y luego estaban de ese 13%, no me acuerdo el tanto por ciento, porque hace muchos años que la leí, pues una parte eran los que decían las cosas que se tenían que hacer y la otra eran los que ejecutaban las cosas que decía esta parte, que había sido mandada por los de arriba, claro, por ese 2% que estamos hablando ahora que domina el mundo. Pues una cosa parecida. Todo lo que está pasando hay algo oculto que ocultan los gobiernos, o sea, que sería de la élite, o es meramente político todo. Aquí yo tengo dudas, ¿eh? A mí es que aquí he hablado con Baruque una vez que a mí se me escapa algo de aquí. Porque no consigo ver cuál es el objetivo de arruinar, por ejemplo, hablamos de España, que es nuestro país.
se contradice. O sea, es contradictorio un poco porque... Mi opinión es más poder, más poder. Yo creo que hay seres ocultos que son los que verdaderamente gobiernan, no los que hemos votado nosotros. Y dentro de ese poder, el que gobierna las grandes empresas, y vamos, que yo no me decanto a los gobiernos. Yo creo que los que dirigen están en la sombra. Sí, y trabajando. Lo que parece Estos que las son empresas aquí en España se están cayendo. O sea, eso es lo que me parece raro. Estos son hombres paja, o sea, son títeres bajo unas cuerdas dirigidas por algo o alguien que se nos escapa, pero clarísimamente, vamos. El interés que hay ahí arriba es que yo no le veo ningún sentido a diezmar la población, es que a ellos que lo mismo les da si tienen la vida resuelta. Entonces, que no es por el bien nuestro tampoco, o sea, como te dicen que es por tu bien. No, si a ellos que lo mismo les da. Si se dedican a masacrar a las personas con medicinas y a crear enfermos crónicos para tener una base de sustentación diaria económica, o sea, es que en la vida nuestra les importa tres narices. ¿Qué lo mismo les da si a nosotros se nos va la pinza, nos morimos de hambre? Es que les da igual. O sea, ahí tiene que haber algo más que se nos escapa que no llegamos a Hago yo una pregunta en alto. Si me permitís, hago una pregunta en alto. Somos mucha población mundialmente. Que si somos mucha población mundialmente. Yo creo que no. Pero es que no cuadra esto con una reducción de la población, porque tampoco es un virus que sea tan letal como que digas, me da la sensación de que es como que te sirve como excusa para hacer otras cosas. ¿Sabes? Como para decir, es como un virus que genera un poco de bastante descontrol a nivel, pues eso, colapso sanitario, que ahora puede haber muchas revueltas porque cuando la gente empieza a no comer o a no cobrar esas ayudas por las que están ahora relajaditos y por eso la gente no sale, cuando eso no empieza a llegar y de repente se nota que no llega, entonces va a haber revueltas. O sea, parece que es como algo que es un virus que no es muy letal, pero que sí que va arañando y va a poder conseguir, pues eso, miedo, revueltas. Yo creo que, no sé, igual no están tan locos pensar que ese virus no haya sido un virus puesto a dedo para que no sea un megavirus, que sea una muerte, pues eso, de millones y millones de personas, sino para generar lo que está haciendo, caos económico en Europa y en Estados Unidos, revueltas, porque si nos atenemos a China, parece que China ahora mismo no está pasando nada. Ha vuelto a la normalidad. ¿Y es de dónde se supone que salió? Si volver China a la normalidad es decir que no pasa nada. Claro, China son los que peores han estado siempre. Sí, pero a lo tonto, China es uno de los que más está empujando a Estados Unidos, por ejemplo, para el control ahora mismo de la economía. Claro, porque lo que tú tienes que ver, y esto tú lo buscas en Internet, todas las economías del mundo mundial, incluida la de Estados Unidos, está por debajo de cero. Esto lo puedes ver todavía, si no lo maquillan, en cualquier página web que busques. La española incluida, todas por debajo de cero. Y la única que tiene, no sé si es un 10 o un 12% de superávit, es la China. Claro. Es la China. Pero ¿por qué Estados Unidos no la tiene? Si es una gran potencia, supuesta gran potencia. Porque Estados Unidos fabrica papel y ya está. Porque papel no vale para nada. El dinero no les vale para nada ya. Vale todo lo que yo te estoy diciendo. La materia prima, todas las posesiones y toda la dominación de todo el producto de generación que genera riqueza dentro de un país. La mano de obra, las fábricas, todo. Por eso en España se están cargando a la hostelería, por ejemplo, principalmente, porque no nos olvidemos que el motor económico español son los autónomos, no grandes empresas, los autónomos y el turismo. Y es lo que se han cargado y lo que se están cargando y se vuelven y van y siguen dando donde más duele. Porque una vez que no tengas, eres dependiente y cuando eres dependiente tienes que ser sumiso, porque si quieres comer te van a dar el plato de comidita en la boca y a callar y te lo vas a comer como ellos digan, cuando ellos digan y como les salga de las narices. ¿Pero creéis de verdad que va a haber plato de comida para tanta gente con la que se nos viene encima? ¿De verdad? Bueno, pues ya se los Creo cargarán. que no. Es que no va a haber, eso es imposible. O sea, el ritmo que vamos de destrucción de empleo, lo dices tú, las pymes, que hablan todos siempre de grandes empresas, los impuestos a los ricos. En España hay 2% de ricos, el resto casi todos son, pues eso, pymes, micropymes, empresas normales que se la están cargando y que están muriendo. O sea, que se la están cargando. Entonces, todo eso es gente que va a ir al paro. Y todo lo que llevan por detrás, porque es que la hostelería, por ejemplo, mueve un montón de dinero y puestos de trabajo en España.
y todo esto de trabajo indirectos, todo lo que hay, eso se está yendo literalmente a la mierda. Entonces, no hay más que irte a un día a un restaurante que lo ves que da pena, o vete por el centro de Madrid y que dices, Dios, ¿y esto qué es? Y digo Madrid porque es lo que aparte que más me toca, pero esto lo trasladas a cualquier parte y es una ruina. Sí, pero es muy gorda. De las pocas veces que veo la televisión, esta mañana, en un pequeño telediario de La Primera, sacaban imágenes de Valencia y de Madrid con las calles llenas de gente y la gente hablando. Nah, es que había que irse a las 12, pues es que no nos hemos dado cuenta. ¿Pero qué me estás contando tú? ¿Pero tú dónde ves esas imágenes? ¿En qué sitio de Madrid hay aglomeración de gente? ¿En qué sitio hay? Si tú vas por Madrid, yo he estado en Madrid no hace mucho y está desierto, da pena verlo. Sí, por eso digo. Es triste ver Madrid hoy en día. Imagínate Valencia. Pues es que yo lo que no entiendo cómo se pueden mantener esos hosteleros. Es que muchos no han abierto, ¿eh? Yo tengo familia que tiene un hotel muy importante aquí en Madrid y está cerrado. Lleva cerrado meses hasta que y no puede soportarlo. Y el señor que hace 4 días o así puse yo la tele, porque llevo ya más de un mes sin verla, porque cada día que la veo me quemo, y hace 2 días o así vi en las noticias a mediodía que un señor tenía abierto el negocio cuando ya lo estaban prohibiendo, y 2 veces que ha venido la policía y le han sancionado, y en total ya tiene, con esas 2 denuncias, más de 60.000 euros de sanción. Sí. Es que y los mismos del barrio tomando el café y apoyando al dueño, y el dueño diciendo que él es padre de familia, tiene hijos, y es que si se mete en su casa como autónomo, que es lo que tú estás diciendo, Juan Carlos, para recalcar el tema autónomo, te pongo un ejemplo, que 60.000 euros a un padre de familia por querer trabajar. Ahora, que tú me dices que somos tajantes y cerramos todo, pero que a un señor no le dejes abrir su modo de vida y que tenga que comérselo en su casa sin poder levantar y llenar la nevera, y que se lo prohíbas y encima que le sancionas, ciérrale el negocio si tienes que cerrárselo, pero más de 60.000 euros con 2 sanciones, es que me parece vergüenza. ¿Y en base a qué? Porque ¿dónde está la argumentación científica que diga que en los restaurantes es un foco de infección del virus? ¿Dónde está? Y el Corte Inglés abierto, y los grandes centros comerciales están abiertos y está lleno de gente. Claro, a mí me dicen, mira, tengo 12 científicos que me hablan esto, con un estudio y unas cifras, pues se puede analizar. Pero en base a pero es que esas grandes superficies ya están en manos de quien tiene Ahí está. Claro, entonces, como ya lo tienen, ¿por qué lo van a cerrar? No les interesa. Ahora, si la tuvieran que vender, lo cerraban, como los hoteles de la costa, igual. Cierran y ala. Y claro, tú coges y lo vendes, ¿sabes? Si me permites, hay un ejemplo. Yo ayer estaba en el cine y fui al centro comercial en Madrid y, jolín, estaba lleno. Lleno no, lo siguiente. Y todos con nuestras mascarillas, pero es que ver, a mí me parece indignante ver que vas por un pasillo obligatoriamente con la mascarilla y a tu izquierda y a tu derecha estás rodeado de restauración y todos sin mascarilla tranquilamente, comiendo o no comiendo, bebiendo o no bebiendo. Pero es que entras al cine, que es un habitáculo cerrado, y estás con las palomitas, con tu Coca-Cola, vamos a empezar a ver la película, y cuando ya termina el último tráiler, sale en la pantalla de que ya puedes quitarte la mascarilla. Y es que me salió natural. Miré a mi mujer y le dije, ya hemos pagado. Ahora ya podemos, total libertad, ver la película quitándonos la mascarilla. Porque ya hemos pagado. Esto para mí todo es un mundo material. La sociedad para mí en general es materialismo. Dinero, dinero y más dinero. Pero que a esas grandes empresas, como estás diciendo, Juan Carlos, ya se les puede consentir, y esa gran empresa de cine puede ya decir todo lo tenemos bien hecho, legalmente podemos, es un sitio cerrado, pero como han puesto dinero, los clientes ya quitamos las mascarillas y a ver la película o a tomar la Coca-Cola o a tomar una hamburguesa. Pero vuelvo a reiterar el ejemplo que he dado anteriormente, un señor desde las 7 de la mañana poniendo a los trabajadores sus cafés, sus croissants, lo que desayune cada uno buenamente, y que a ese señor le sanciones con 60.000 euros. Y luego podamos ir al cine y dejarnos una pasta cenando, lo que quieras. Es que para mí es un sinsentido las leyes que han puesto. Sí, de hecho yo, por ejemplo, dentro del cine, yo estaba en un cine que sí me han obligado a estar con la mascarilla, pero si estás comiendo te la quitas. O sea, quiero decir que al final son un poco incongruencia, porque si yo estoy comiendo palomitas me tengo que quitar la mascarilla.
Entonces, toda la película con la mascarilla puesta. O sea, dices, sí, no te la quito durante toda la proyección. Pero si comes, que te puedes meter comida, hostia, como no te la metas por debajo de la mascarilla, pues te la tendrás que quitar. Entonces, ¿qué más me da esta sin mascarilla? Es que son a veces que son como medidas que dices, tío, no entiendo esto. O sea, hoy en confianza te voy a llamar tocayo. Hoy en un parque de bolas, un cumpleaños con los niños y otro habitáculo cerrado. Y ves que los niños están entrando, saliendo, nos dan el spray para limpiarnos los zapatos, las suelas, todo bien, todo correcto. Pero lo que yo no comprendo es que llega el momento que estás sentado y sí, éramos más padres, máximo 10 personas podíamos estar, pues venga. Pero es que veo que la camarera nos trae aceitunas y estamos toqueteando las aceitunas todos para comerlas. Yo he hecho un cursillo en mi trabajo en el cual si tocas aquí, hablando en serio, ahí se puede quedar el COVID-19 y si tú tocas puedes llevártelo a la boca lo que ha dejado el otro. Pues con las aceitunas creo que más de uno poníamos el dedito en el mismo sitio. Pero eso sí, respetábamos porque no nos conocíamos todos, la verdad sea dicha, entonces tomábamos la aceitunita o tomábamos nuestro trago de refresco y corriendo nos poníamos la mascarilla, como tú has dicho en el cine que tú fuiste, cosa que en el mío era total libertad. Y es muy conocido ese cine que estuve yo ayer, por cierto. Bueno, en definitiva, lo que quiero llegar, tenía a 3 metros mía, sí, separado a 3 metros, pero nosotros estábamos a 1 metro máximo de silla a silla, no 1,5 metros ni 2. Pero a lo que quiero llegar en definitiva es que los que estaban a nuestros 3 metros, otro grupo de otra familia, era eso, una familia. Y como era una familia, estaban todos sin mascarilla. Y nosotros que no éramos familia, teníamos que estar con la mascarilla sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pueden tenerlo, tengan anticuerpos, no tengan lo que fuere, como son familia, en un habitáculo cerrado, como están consumiendo, pueden estar sin mascarilla, pero nosotros, al no conocernos, estamos con la mascarilla puesta, pero los niños están correteando. Claro. Es que es un sinsentido, vuelvo a repetir. Es que por mucho que quieran taparlo... Pero es que esto es lo que ellos quieren. Que nosotros estemos discutiendo, debatiendo, discrepando sobre todas estas medidas que a casi nadie ya creo yo que se le debe de escapar, que no tienen fundamento, que son totalmente contradictorias unas con otras. Yo creo que esto forma parte de su plan o de su juego, de lo que quieran hacer para con nosotros. Y mientras nosotros debatimos estas absurdeces, que yo creo que las lanzan adrede, por eso cuando ha ido el presidente el día 24 a estar con el Papa, ha ido adrede y nos han puesto la mascarilla adrede y se han juntado los 4 juntitos adrede para que nosotros estemos debatiendo sobre todo esto, en vez de buscar la verdad de lo que se esconde tras de ello, eso que hay más arriba, ese por qué y el para qué están haciendo esto. Porque ya está claro, yo creo que lo tengo muy claro, yo personalmente lo tengo clarísimo, que no es justificado ninguna de las normas, aunque sean regulares y sean uniformes, que no las son, que tiene que haber algo más allá que se nos escapa a nuestra comprensión de borreguitos que somos. Tiene que haber algo más ahí arriba que no podemos entender, porque es difícil para nosotros poder llegar a alcanzar el plan o los planes que tengan por ahí organizados. Pero fíjate, a mí lo que se me escapa, perdón que te interrumpa, es que si estuvimos 3 meses aguantando, ¿sabes? Que dijimos, vamos a estar aguantando carros y carretas. Vale, lo que no puede ser, yo creo, que ya cuando ya se te hinchan, en fin, las pelotas, es que digan, ya, empieza el verano, hemos vencido al virus, todos a la calle. Vamos a ver, yo no me puedo creer que alguien con responsabilidad diga, salgáis a la calle que hemos vencido el virus. Cuando yo quiero pensar que saben que no. Entonces, me parece que ya es un acto de irresponsabilidad el animar a todo el mundo a, como si no hubiera pasado nada, después de estar 3 meses en casa, para volver a hacer lo mismo 3 meses después. Entonces, es que al final, como veis esa incongruencia, y es lo que más me quema. No te pones una mascarilla que no sirve para nada, y ahora ponte es que eso es lo que quieren. Claro, pero es que hay alguna como cuando cierran el Congreso. ¿A quién se le ocurre cerrar el Congreso? Yo me cabré muchísimo, como yo, un montón de millones de españoles, que sale que el comité de expertos supuestamente no existe, seguimos llevando una mascarilla porque un comité que supuestamente no existe lo ha recomendado. Ellos cierran el Congreso, salta la noticia, cierra el Congreso, se largan de vacaciones todos y el rey se escapa, el rey emérito, como si tuviera que escaparse.
Es que se escapa como si se tuviera que escapar del país. ¿Por qué? Si se sale por donde le sale de los cojones cuando le da la puñetera gana. ¿Por qué montan el circo de que el rey se ha escapado? Porque deja ¿Y de por hablar. qué? ¿Pero qué? Pero es que mientras nos tienen entretenidos con estas idioteces, no somos capaces de pensar lo que yo he dicho antes, el por qué y el para qué está pasando todo esto. Porque si el virus fuera tan sumamente mortal o se traspasase por el aire de una persona a otra, estaríamos muertos todos, prácticamente, porque al aire no le para a nadie. Y tú respiras del aire, y tú respiras el oxígeno que viene por el aire. Y si el oxígeno viene por el aire, el virus también te viene por el aire. Y si viene por el aire el virus, no te puedes poner lo que te dé la gana, que ya nos hubiéramos muerto todos. Por lo tanto, es mentira que venga por el aire. Es mentira. Y si se transmite por la saliva, ¿por qué narices te meten un bastoncito así por la nariz, que a mí me lo han metido 2 veces? Por la nariz y por la boca hasta la garganta. ¿Para detectar qué? ¿Cualquier otro virus para dar positivo? ¿Por qué no cogen una muestra de saliva y toma? Si se transmite por la saliva, ¿qué leches hacen hurgando la garganta? ¿O por la nariz, que te toca la membrana cerebral? ¿Qué leches hacen andando ahí? ¿Para qué? ¿Para detectar más virus? ¿Para dar más positivos? ¿Qué hacen? Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Si se transmite por la saliva, ¿por qué te lo meten hasta la garganta? Sí, el problema es que la propia comunidad científica no se pone de acuerdo. Tampoco. Es que si los oyes hablar, tampoco hay ni siquiera consenso en ellos. O sea, no se ponen de acuerdo. Es que hay... El tema de yo veo, Daniel, las 2 versiones. Las que son oficialistas y los que no. Y de los que no son oficialistas, muchos igual quisieran ser oficialistas también. Claro, pero me refiero que el tema de aerosoles lleva gente hablando del aerosol desde hace bastante, ¿eh? Gente del MIT que no son tontos. Y lo han estado negando la OMS diciendo que era imposible, que no era el tema de aerosoles no era inviable, y ahora resulta que parece ser que ya deja la puerta abierta que sean aerosoles. ¿Cómo puede ser posible esa incongruencia en tantos meses de distancia entre el MIT, por ejemplo, que son ingenieros, con una persona que llevan el tema de salud? O sea, es que te vuelves loco. O sea, si lo piensas bien, dices, no puede ser. Pues estamos gobernados por pollas, y los científicos tampoco tenemos base. Claro, pues eso es lo que quieren. Que mientras hablemos de esto, mientras estemos con nuestro fútbol particular discutiendo de nuestros 2 equipos o 3 o 4 equipos, que están los que lo niegan, están los que lo afirman, están los que están en un callejón que voy y vengo, mientras estamos en este partido de fútbol particular, pues no estamos pensando en la verdadera razón de por qué está pasando esto. Pero nosotros seguimos discutiendo y defendiendo nuestros colores. Yo soy del Barça, tú eres del Madrid, el otro es del Bilbao y el otro del Atleti. Y a discutir entre nosotros con estas tonterías y estas incongruencias y estas faltas de criterio que están haciendo. Porque así discutimos y así nos entretenemos con esto. Pero la realidad y el verdadero plan, si es que hay un plan, ojo, si es que le hay, o el verdadero objetivo de todo esto es lo que nadie se plantea y nadie se pregunta. Y eso es lo que hay que buscar, el mirar más allá de todo lo que nos están haciendo hacer. Pues nosotros estamos llevando, no sé, 42 minutos discutiendo de las medidas tan irracionales que todo el mundo, yo creo que el 90% de la población ya da por eso que las medidas son irracionales y que hay falta de criterios en todos los lados. Y nosotros seguimos dándole bombo. Porque el Barça, porque el Madrid, porque si el penalti, porque si la falta, porque si el VAR, porque si no sé qué, porque si no sé cuántos. ¿No os dais cuenta que estamos en la misma película? En vez de intentar avanzar y subirnos más arriba e intentar comprender el porqué de esta situación que se está viviendo a nivel mundial, seguimos debatiendo de si ha sido falta o no ha sido falta. Si ha sido penalti. Perdonadme con el símil, pero yo creo que es muy acertado. Es que pasa que el porqué es como que te han puesto en una etapa en la que ya no puedes pasar más, porque el porqué es muy difícil saberlo, salvo las personas que lo hayan montado, si es que se han montado, claro. Pero el porqué es que también sería divagar. ¿Por qué? ¿Y el para qué? ¿Creéis, chicos, que nos van a confinar otra vez? Ya estamos confinados. No, pero total. Totalmente. No, yo creo que no. Vamos a ver, totalmente sí, nunca estás. Nos van a empobrecer más. Nos van a empobrecer más ya. Es que yo creo que no. Confinados ya no se puede. Nunca hemos estado íntegramente confinados porque tú podías salir a trabajar, podías salir a comprar, podías salir a pasear al perro, a tu hijo no. Podías salir a dar una vuelta por ahí con tu hijo no. Tú podías salir con el perro, tu hijo no podía salir con el perro. O sea, los niños han estado confinados, realmente eso sí que han estado confinados. Los niños. Para mí, os lo dije el otro día, Juan Carlos, perdóname que te corte. Os lo dije el otro día, para mí los niños son los más perjudicados desde el minuto 1. Desde el minuto 1.
No se puede consentir lo del perro que tú estás diciendo y luego cuando nos dejen un poquito de libertad, con mascarilla salir a la calle, que estés en pleno campo, como dije ya el otro día, y que estés en la calle y que te vengan 2 personas y que te digan que de protección civil, hoy sí me acuerdo, y que de protección civil cojan y que nos digan que si son sus hijos, sí. Y tenemos 2 niños y que nos cojan claramente y que nos digan que no, es que solamente puede ir un padre o una madre con ellos 2 y máximo hasta 3 niños. O sea, que yo no puedo ir al campo a respirar oxígeno puro con bicis, corriendo con una pelota, lo que yo quiera. Y es que, ¿qué condiciones son estas? Los parques. Los parques, ¿tú te crees que es normal lo que yo tanto reitero? Porque es que me marcó, me dolió personalmente que mis hijos no puedan estar en un parque, que lo confinen y que en la mitad de ese parque, dicho parque, pongan una banda de la policía local, se queden obsoletos el columpio y el tobogán y la otra mitad la aproveche una restauración para poner 4 mesas y tener una terraza. ¿Cómo se puede consentir eso? Este breve corte, Juan Carlos, a lo que quiero reiterar es que los niños son los más perjudicados de todo. Venga de donde venga, no lo sé. Mejor no ponerme de frente a quien haya sido el creador de esto. Pero lo que nos están haciendo, esto para mí es que somos los conejillos de Indias. Para mí ¿No os acordáis la primera medida que tomaron cuando estábamos en el confinamiento, que fue que dejaban que los niños fueran con los padres al supermercado? Que fue también muy sonado, que dijeron, no, la primera, para que puede salir al supermercado con los padres. Que digo, pero será mejor salir a la calle, dar una vuelta que meternos en un puto supermercado. De verdad, o sea, quiero decir, estos son las mentes más privilegiadas que nos están gobernando y dirigen esto. Es que ese tipo de cosas son las que dices, venga, no me jodas. Pero es todo, Daniel, es todo un misterio. Si te das cuenta, no tiene sentido nada. Y mientras estamos debatiendo, como dice Daniel Barrios, la película esta, de que nos cierran los parques, que es oxígeno. Nuestro cuerpo necesita oxígeno. Tenemos que ir al parque, pero no te dejan ir al parque, te dejan salir por Madrid contaminado, pero no puedes ir al campo grande porque está prohibido, que es donde se respira oxígeno. Y mientras nos vamos planteando todas estas incongruencias y el porqué de unas cosas y el porqué de otras, pues no vamos al verdadero misterio de toda esta película, que le hay porque es ignoto, o sea, lo desconocemos, la verdadera intencionalidad que tienen con todo esto, que a lo mejor estamos equivocados y realmente estamos viviendo con un virus que es mortal en un 90% y no nos hemos dado cuenta, porque todo el mundo tenemos a alguien que lo ha pasado, jodidamente, amigos que se han muerto, familiares que se han muerto, porque yo también, no estoy hablando desde la ignorancia, y además yo lo he vivido en mi propia carne. Yo he estado hospitalizado, yo he visto como una enfermera, Daniel lo sabe porque se lo dije, cómo nos hizo hacer la cama al otro enfermo y a mí con los pulmones destrozados, mientras ella se estaba tocando allí las buenas partes, que bien las tenga bien puestas la buena mujer. Nosotros destrozados, enfermos, y esta buena enfermera, ojo, no todos, que les hay que son muy profesionales, pero esta buena mujer, que me he quedado con su cara, lo siento por ella, pero cuando la pille le diré 4 cosas, esta buena mujer nos hizo hacernos la cama a 2 personas recién ingresadas con los 2 pulmones destrozados. Y esta mujer dijo, no, haceros la cama a vosotros, que es que tenemos mucho trabajo. Y ella paseando por la habitación mientras nosotros nos hacíamos la cama. Pues esto es un ejemplo de lo que hay. Ojo, esta mujer, no todos. Igual que el médico que me atendió en primaria, que casi me denuncia porque me había escapado de mi casa, pues hay otros médicos que no. Pero estos ejemplos son los que tiran por tierra a los demás médicos y a los demás enfermeros y a los demás sanitarios, ¿vale? Si tú te haces sanitario, te haces médico, lo discutía el otro día, bueno, más que discutir, nos dábamos la razón el uno al otro con Daniel, si tú te haces médico es por vocación. O sea, no es porque no tengas otra opción. Si tú te haces médico es por vocación, porque quieres prestar un servicio de ayuda a la gente que enferma por determinados motivos. Entonces, lo que no puede ser es que tú luego niegues el auxilio a una persona que te está pidiendo ayuda. Aparte de que no es una ayuda voluntaria, es una ayuda que cada persona, cada español tenemos por derecho, que para eso pagamos nuestros impuestos. Y ellos tienen la obligación, que para eso cobran el dinero de tus impuestos. Además está marcado por ley, que te tienen que ayudar. La omisión de auxilio, salvo en un estado de guerra, está penado. Está penado, salvo en un estado de guerra. Y teniendo en cuenta que los médicos de hoy en día, no sé en qué porcentaje, no hacen el juramento hipocrático, no tienen esa obligación ética
de prestar auxilio. O sea que estamos en una película donde yo no sé por qué ciertos médicos se hacen médicos, por qué ciertos enfermeros se hacen enfermeros. ¿Por el dinero? ¿Por qué? Si fuera por vocación, no negarías el auxilio a nadie. Si fuera por vocación... A mí me gustaría sacar un tema a tratar. A ver, yo entiendo que son unos profesionales, entiendo lo que tú dices, han firmado, jurado y encima lo cobran, entonces deberían de ser ejemplares y cumplir con su puesto de trabajo, por supuesto, su profesión. Pero respecto a esos vídeos que han hecho cortos ahí bailando, haciendo una coreografía con las mascarillas, yo quiero respetarlo porque hay que estar muchísimas horas ahí metido, tantos fallecimientos, que en tu momento de descanso la mente de 5 personas sea hacer un mini videoclip, lo voy a respetar, ¿vale? Vamos a decir que fue en un descanso, pero el que salgan X mujeres pareciendo que hay una persona fallecida en una camilla, hagan como que la reaniman y se levanta y se ponen a bailotear, estando lo que estamos pasando a día de hoy, esas tonterías, algunas cosas que estoy viendo, como las 2 chicas esas, no sé si la habéis visto en las redes, que una está, venga, vamos, tómate la pastilla, a una señora mayor en una residencia, que tú la estás pagando. Sí, pues entonces la habéis visto. ¿Tú crees que es normal que se tenga que consentir que una persona, una individua, esté vacilando a una señora mayor, a una madre, a cualquier abuela de nosotros, que esté medio muriéndose la pobre, y que una niñata de estas esté obligándole a tomar la pastilla y hablándole despectivamente, y que la otra esté grabando, que tiene la misma culpa, por supuesto, por lo menos para mí, que está grabando y descojonándose? Es que esa gente es normal que le echen a la calle. Pero luego hay otras cosas. Luego ves, por ejemplo, en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, un doctor que dice que lo de las redes, que los medios de comunicación, que lo agrandáis mucho, que no decir la verdad, que estáis poniendo unos números en los cuales, por lo menos en mi hospital, está la cosa muy tranquila y han subido unos números de fallecidos, de tal. A lo que quiero llegar con todo este remis rápido que he hecho, veloz, es que todos los casos de COVID van a ser reales. A las comunidades les interesa que suba más la balanza, la numeración de esos ya no fallecidos, con todos mis respetos a todos los que hayan fallecido, porque creo que los 4 hoy estamos dejando claro de que creemos que existe el COVID-19. Ahora, ¿cuáles son las intenciones? No. Pero que en las comunidades se esté elevando tanto esos PCR y esos positivos, todo, yo tiro la pregunta, la lanzo, pero mi opinión personal, y no por sugestionar, es mi opinión, cada uno es libre de opinión, pero yo creo que todo esto, el fin es lo de siempre, lo que gesticulo, el dinero. Interesa a las comunidades muchos positivos, porque dan ayudas. ¿Qué decís? Sí, eso estaba establecido, ¿no? Lo de las ayudas por infectado de COVID, ¿no? Que cuando más infectado... Sí, eso es, por el tanto por ciento de infectados, así recibías de dinero del gobierno central en un decreto que sacaron en junio. Exactamente. O sea, lo que pasa es que juegan ahí el equilibrio de ni quiero muchos ni quiero pocos, porque si tengo muchos, como pasa con Madrid, entonces ya malo, pero si tengo pocos igual no cobro. O sea, están ahí como intentando llegar a una balanza y decir, pues mira, a ver si... Es un cuento todo. Es un cuento. No puede ser el tema ese. No. Y luego los médicos, cuidado, hay que salvar las distancias. Hay que salvar las distancias porque garbanzos negros les hay en todos los lados. Pero yo os voy a decir una cosa, mientras estábamos ingresados, que tuvieron el detalle de no hacernos pagarla con la monedita a la televisión, en los telediarios que salían decían que en el hospital donde yo estaba ingresado, ese hospital estaba saturado, las urgencias del COVID-19 y todo. Sí, ten cuidado, no sé que tenga... A ver. Bueno, pues en las mismas noticias de la misma comunidad autónoma estaban diciendo que ese mismo hospital, en pleno mes de abril, donde yo estaba ingresado y otros cuantos más por COVID-19, estaban saturadas las urgencias y las plantas del hospital. Una auténtica falacia y una auténtica mentira. Yo 7 horas metido en las urgencias del COVID-19 del hospital y no ingresó nadie más en urgencias.
Y en la planta, esto ya para que se enteren los del hospital, si me están viendo, me escapé 3 veces por la noche a investigar, porque uno es quien es y no le queda más remedio soy curioso por naturaleza y lo tengo que ver todo con mis propios ojos. ¿Sabes por qué tuve que salir? Porque donde me subieron, una vez que ya certificaron que yo tenía positivo, bueno, primero me subieron a una planta y nada más entrar me metieron a mano izquierda, que me hicieron entrar a la planta, yo subí andando y me hicieron entrar con una silla de ruedas. Es que lo marcaba el protocolo. O sea, no podía dar un paso para entrar en la planta, no. Me tuve que sentar en una silla de ruedas, y me entraron con una silla de ruedas, ya ves, a 1 metro que estaba. Pero bueno, en fin, que esto son tonterías. Bueno, pues ahí nada más entrar, me ingresaron en una habitación a mí solo, a mano izquierda. Ya cuando llegó al día siguiente por la mañana, porque esto era por la tarde de un jueves, cuando hacemos Mundo Insólito, casualmente, cuando llegó que yo era positivo, claro, me llevaron a donde estaban los del COVID-19, pero es que no me cambiaron de planta. O sea, no me cambiaron de planta. Me sacaron de la habitación, siguieron el pasillo hacia adelante y me metieron en la parte de la izquierda, que es donde estábamos los del COVID. La parte de la derecha estaban los enfermos normales comunes, por otras patologías, y nosotros estábamos en el de la izquierda. Y esto me hizo a mí que pensar, y yo digo, bueno, es que aquí estamos juntos unos enfermos con otros, y esto es tan jodido, tan grave, ¿estamos juntos? ¿Qué pasa? Bueno, pero espera, entonces yo dije, pues esto como no tiene lógica, voy a ver el resto de plantas del hospital, cerradas. Te lo dice este señor. Las plantas del hospital donde yo estuve ingresado en abril, en plena pandemia, diciendo por la televisión que ese hospital estaba saturado, que en Valladolid habían hecho también un hospital de campaña por el mismo motivo que no llegaron ni a usar, era por precaución, decía la televisión que estaba saturado el hospital. Y estaba vacío. Vacío. O sea, no vacío, la planta donde estábamos nosotros, evidentemente no, pero las otras plantas, vacías. Cerradas. 2/3 partes del hospital vacío. Ni un alma en los pasillos, ni abajo en las urgencias por la noche, que también me bajé abajo. Pues yo estaba en la segunda planta y me bajé por detrás, porque como he estado ingresado en ese hospital, ya me le conozco. Y yo por la noche me escapé, me salí y me fui abajo. Y las urgencias vacías, ni un alma. Habían preparado allí unas salas tremendas de no sé qué, de no sé cuánto. En pleno mes de abril, la tele decía que estaban las urgencias llenas y el hospital petado, que estaban saturados. Y allí no había ni un puñetero, por suerte, ojo, no había nadie. No, pero es que lo peor de todo es que cuánta gente no ha ido al médico por miedo por eso. Ese es el verdadero problema. Es que mucha gente no ha ido a hacerse pruebas por miedo a que estaba todo colapsado. Y no querían ir ahí, es un poco diferente. No, y por miedo a contactarse. Perdón. Y la gente que ha fallecido en su casa a causa del cáncer, cualquier tipo de enfermedad, durante una semana se ha ido de este mundo, de este plano terrenal, por culpa de no haber sido atendido a tiempo. Es que es vergonzoso, es intolerable. Y sigue pasando, Sí. Y sigue. Hoy en día todavía sigues llamando a los teléfonos del COVID-19 o a tu teléfono de tu médico de cabecera y te siguen diciendo que te quedes en casa. Sí, claro. Yo conozco casos, no hace mucho tiempo aquí, ahora un mes por ahí, en septiembre, un señor que estuvo como una semana llamando y al final se le llevaron al médico a Medina del Campo y de Medina del Campo se le llevaron de cabeza a Valladolid porque ya estaba, y ha estado muy, bueno, ha estado más allá que para acá, pero este hombre, claro, pero es que cómo pueden tardar, sabiendo la gravedad, que cuando te afecta esto es grave, yo lo he vivido en mis carnes, ¿por qué no les atienden rápidamente? Porque si les atiendes rápidamente y les puedes tratar rápidamente, no se te acumulan, como están diciendo los hospitales, ni las camas, ni las UCIs. Si tú atiendes a una persona con los primeros síntomas y luego dice, pues es un catarro de mierda, pues vete a tu casa. Pero si no es un catarro de mierda y es de verdad este bicho, cuanto antes te atiendan mejor, cuanto antes te cojan mejor. ¿A qué vamos a esperar? A que se ponga enfermo casi terminal y venga, todos a las UCIs. Y así sacamos fotografías para la tele, estamos gilipollas. Y fotos que a veces no corresponden ni al país en el que estamos. Bueno, cuando salieron
Cuando salió aquello de los ataúdes que pertenecía, bueno, yo me río porque es para llorar, verdaderamente como nos inoculaban el miedo. Salió la fotografía aquella de Madrid, no sé qué, con ataúdes. Ojo, que en Madrid lo han pasado mal, segurísimo. Y han estado saturados, segurísimo. Pero al igual que han estado hospitales saturados, hay otros muchos que se han tocado las narices. La pregunta era por qué no derivan a los otros hospitales los que están saturados. ¿Qué intencionalidad hay? Bueno, la foto esa que sacaron era una foto del 2016 de un naufragio en Italia. Y la utilizaron para sacarla cuando hubo aquello de que decían de que los crematorios no daban abasto, que había un montón. Claro, tú te enseñan una foto lleno de ataúdes y tú interpretas que dentro hay muertos. ¿Pero tú los has visto? Y de hecho, curiosamente, del Palacio de Hielo no ha habido ni una foto nunca de dentro, ¿eh? Se llama sugestión. Se llama sugestión. Te enseñan un depósito lleno de ataúdes y tú te piensas que está lleno de muertos de verdad. Y luego al contrario... Y luego al contrario, Juan Carlos, luego sí hay restos mortales, pero no son los mismos. No hablo de España, hablo de Sudamérica. Hay familias ha habido familias que han ido a velar al familiar, no han podido ver el féretro y por la noche fueron sus hijos, sacaron el resto mortal y no era su padre. Claro, porque desconfiaba la familia y los hijos decidieron ir a sacarlo. Hemos podido permitir enterrar a nuestros padres, a nuestros amigos, yo qué sé, sin haber certificado que eran ellos. ¿Cómo hemos sido capaces de permitir eso como personas, como hijos, como hermanos, como amigos? ¿Cómo hemos podido permitir eso? ¿Cómo lo hemos podido permitir? Que no sabes si las cenizas que te han dado lamentablemente no son de tu fallecido y son de vete a saber qué, que es que no lo sabes. Te va a quedar esa duda para toda la vida. ¿Cómo hemos permitido que hayan incinerado a nuestros muertos sin nuestro consentimiento? ¿Cómo lo hemos permitido? No se les han hecho ni la autopsia. Es que hay personas que han fallecido. Termino, Alberto. Hay personas que han fallecido y en una residencia, hablo de gente que conozco en primera persona, han fallecido en una residencia su madre. Y a día de hoy, después de hace ya 4 meses, siguen esperando el parte de defunción. Es que es surrealista. De hecho, las autopsias no las hacían en España, hasta hace muy poco. No hacían autopsias por el tema, decían que era el tema de riesgos víricos que podía haber, que tenían que tener unas medidas de precaución pues muy concretas, pero no se ha hecho ninguna hasta hace muy poco. Cuando se supone que decía que mucho al tema de los forenses que no la hacen. Pero es que no pueden hacerla si no hay una causa justificada, como un supuesto delito. No la pueden hacer sin tu permiso. Y no pueden incinerar a una persona sin tu permiso. Es como ponerte una vacuna o darte un medicamento. Salvo que tú no tengas uso de razón y tenga que dar permiso a otros, y tu permiso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, como ponerte una vacuna. ¿Pero qué es esto de que te pongan? ¿Qué te van a meter en tu cuerpo? Lo que les salga de las narices a ellos, que sí, que a lo mejor es verdad. Y todo el mundo nos hemos vacunado, porque yo me he vacunado 3 veces contra la gripe, ojo. Y por suerte me ha ido bien. ¿Pero qué te van a meter en tu cuerpo sin tu permiso? Eso estuvimos hablando el otro día, lo de la vacuna. Claro, y te dije, ¿y si te obligan qué? Es que no te obligan qué. Es que no te obligan igual que te obligan a llevar la mascarilla. Sí. La mascarilla la llevas voluntariamente. No te obligan. Te pueden multar, no llevarla aquí en Madrid, Para que no te sancionen. Te pueden sancionar, pero no es un delito, vuelvo a decir. Claro. Es una infracción y además, mediante la legislación y la Constitución, no te van a cobrar un duro, porque es ilegal el que te multen o te sancionen por no llevar mascarilla. Es ilegal porque no hay ninguna cosa justificada primero y luego va en contra de tu salud. Porque tú has nacido respirando oxígeno. Os lo dije el otro día, dentro de una década hablamos. Eso explícale a los guardias cuando... Los guardias lo saben. Bueno, yo cuando viene un guardia civil y me dice algo, yo ya le digo las cosas que le tengo que decir. Luego ya firman la sanción o no, pero se lo dices. Llevo sin ponerme una mascarilla por la calle desde nunca. O sea, y la llevo en el bolso, pero ponérmela
cuando tengo que entrar a algún sitio cerrado porque no me queda más remedio y por respeto a los demás. Pero ¿tienes un certificado médico? Pregunto, ¿tienes certificado médico? Pero es que ¿para qué necesitas un certificado médico teniendo uno legal? Que te viene en la Constitución. ¿Para qué lo necesitas? Nadie te puede obligar a usar nada que vaya en contra de tu salud. Y la mascarilla no va a favor de tu salud. Va en contra porque te impide respirar libremente. Te impide que tú inspires el oxígeno necesario para que tu cuerpo funcione en unas condiciones óptimas. Y eso va en contra de tu salud. Y eso está tipificado en la Constitución, no me lo estoy inventando yo. Entonces no te pueden obligar porque no hay justificación sanitaria para que te obliguen a llevar eso. Como lo de encerrarte en casa. Yo creo que vuelvo a decir lo que os dije el otro día. Para mí, personalmente, esto de llevar la mascarilla va a acarrear efectos secundarios. Dentro de una década hablaremos cómo estamos pulmonalmente las personas. Sí, yo soy fumador, lo que queráis, pero las personas llevando la mascarilla, estás tragando lo que estás expirando. Es que no es bueno, para mí no es bueno. Tenemos que llevarlo. Pero tienes que tener en cuenta que donde más te afecta la falta de oxígeno es en el cerebro. Y los daños que te puede producir en el cerebro esa falta de oxígeno a largo plazo, porque evidentemente todo el mundo que nos pueda escuchar dirá, pues yo trabajo 8 horas, llevo trabajando 7 meses, 8 horas y aquí estoy, claro. Pero a largo plazo esos daños que te pueden ocasionar en el cerebro son irreversibles. No es un pulmón como yo que se puede recuperar, o una enfermedad vírica quería decir bacteriológica de la que te puedes recuperar. No, señor. Estos daños que te puede producir en el cerebro no te vas a recuperar nunca, porque son para siempre, son perpetuos hasta que te mueras. No solamente a nivel pulmonar ni nada de esto, es que estás prohibiéndote a ti mismo respirar algo que es necesario para vivir tú en condiciones óptimas. Y encima lo estamos aceptando de una manera tremenda, por miedo a algo que no hemos visto todavía. ¿Y los niños? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde con el comedor y todo el dichoso día con la mascarilla. Pues tendremos que llamar... Todo el día. Tendremos que llamar al Papa para que se lo quiten. Sí, el problema de todo esto son los daños que son colaterales que van a surgir a futuro de todo esto, Sobre todo, ya te digo, también psicológicos. Y de hecho, os lo decía, esta mañana se lo ha pasado a Juan Carlos, el tema de los abuelos. Hablaban de los abuelos, los daños psicológicos que están teniendo. Que muchos de ellos están como aislados, que hay muchos que no ven ni a sus nietos, que para ellos ya a cierta edad en la que pues, sus propios objetivos ya cada vez están cumplidos y lo que más feliz les hace es poder ver a sus nietos y ese simple hecho no lo están teniendo. Y eso les está causando daños psicológicos. O sea, quiero decir que es que esto no es simplemente la gente que se muere por el COVID o por, no sé, por algo inherente al COVID o por alguna consecuencia del COVID, sino que hay gente que es que psicológicamente está dañada. Y va a haber depresiones y esto va a acabar en, pues como el rostro de la aurora. Esto es que no es solamente el virus, Es que esto es una caja de los truenos que cuando se abra, tela. Pero ¿no os dais cuenta de que todo forma parte de un adoctrinamiento consistente, continuo y constante? O sea, después de todo lo que hemos vivido, después de todas las películas que estamos contando, que estamos haciendo el juego ese que decía yo antes del fútbol, discutiendo unas cosas y otras, confinan España y otra vez todos encerrados a las 10 de la noche en su casa, dependiendo de la comunidad. Aquí en Castilla a las 10 de la noche en casa. Y todo el mundo encerrado. Y ya está. Y no pasa nada. Y nosotros a discutir. Pero cuando te dicen métete en casa, te vuelves a meter. Si el día que nos enteramos todo el mundo de que la mascarilla estaba recomendada por un comité que supuestamente no existe, hubiéramos salido todo a la plaza de los ayuntamientos de todos los pueblos y ciudades de España y hubiéramos cogido las mascarillas y las hubiéramos tirado al suelo, a ver qué hubiera pasado. Pero no, nos quedamos en casita. Eso sí, luego damos la pataleta, como estamos haciendo nosotros. Estamos dando la pataleta y seguimos en casa encerrados. No salimos por ahí. Sí, pero de todas maneras, también tú te ves las redes sociales y muchísima gente defiende todo esto. O sea, hay mucha gente que la mascarilla, que decían que no servía para nada, y un mes después te dicen que no te la habían dado porque no había suficiente para todo el mundo. Eso ha salido gratis. Y hay mucha gente que lo defiende. Y luego el del comité de expertos que tampoco, los avisos de seguridad nacional que tampoco. O sea, quiero decir, sale gratis todo en este país. Claro que sale pero gratis. La mascarilla es un negocio. Con un 21% de IVA, cuidado. Pero eso de lo del negocio te ha venido después, son los oportunistas en todas las grandes crisis. Nacen nuevos grandes ricos, porque hay gente que se aprovecha y tiene ese oportunismo también para ello.
Pero lo que no es de recibo es toda la película que nos están haciendo pasar. Eso no es de recibo, ni 21% de IVA ni nada. O sea, es que no tiene sentido nada. Yo digo una cosa, el que tenga miedo al virus, el que tenga miedo a salir y a contagiarse y quiera llevar mascarilla, que la lleve o se quede en su casa. Pero porque tiene miedo él, no yo. Yo lo he pasado, yo he estado hospitalizado, yo he sufrido las consecuencias. Tengo todavía secuelas de aquello, ya han pasado meses. Y yo voy a seguir yendo sin mascarilla por la calle. Y el que se quiera y largarse, que se largue. Pero el que tenga miedo, si tiene miedo, que lleve la mascarilla. Y si no quiere salir, que no salga. Pero que no me condicione a mí por su miedo. Que yo no le condiciono a él por mi falta de miedo. Yo no le digo a él y voy detrás de él, quítate la mascarilla, que me estás insultando, que no te veo la cara, que quiero verte la cara cuando te hablo. Yo no le digo nada a nadie. El problema viene cuando te dicen que la mascarilla no es efectiva si no todo el mundo la lleva. Que ese es el problema. Pero ¿qué efectiva va a ser si no todo el mundo la lleva? Si supuestamente, a eso voy. Si supuestamente es para protegerte tú y para proteger a los demás, tú estás cumpliendo con esa parte. Claro. Si tú te proteges, ¿por qué tienes? Esto es como los que se vacunan y los que no se vacunan. Porque esto la tuve también hace entre comillas, porque es un razonamiento ilógico. No es que se tiene que vacunar todo el mundo, pero vamos a ver. Si en una sociedad donde somos 50 se vacunan 49 o 48, de esos 48 eres tú, y yo no me vacuno. Si tú te has vacunado, ¿qué miedo tienes? Si el que puede resultar enfermo soy yo, y a ti no te voy a contagiar porque para eso te has vacunado. Ahora, si te vacunas y luego tienes miedo que yo te contagie, ¿para qué te vacunas? ¿No? Pues lo mismo pasa con las mascarillas. Si tú te pones la mascarilla para que no te contagie nadie y tienes miedo de que te contagien aunque la lleves, ¿para qué te la pones? ¿Para qué te la pones? ¿Vale? Yo cuando salí por este pueblo, con el alta, después de 2 meses, la gente se apartaba y se iba, éramos apestados. Apestados. No yo, me imagino que en el resto del mundo pasaría cosas similares. Se cruzaban de lado de la calle para no cruzarse contigo cara a cara. Después de estar dado de alta 2 meses después de haber salido del hospital. Es que el miedo es lo que es que es el arma más importante, el miedo. Si a mí me da igual que se vayan, bueno, que se aparten. Pero si quieren llevar mascarilla, que la lleven. Pero yo es que no la quiero llevar porque va en contra de mi salud. Y como va en contra de mi salud, no me sale de las narices ponérmela. Y ya está, no es porque sea un antojo de estética o no estética, no, es porque va en contra de la salud. Y como no me deja respirar libremente, porque yo me la he puesto y no se respira igual. Y te puedes llegar a acostumbrar, pero no se respira igual. Digan lo que digan, no se respira igual. Y yo no quiero limitarme la respiración a mi cuerpo, quiero tener mi respiración. Y si el virus viene por el aire y me lo contagio, pues me lo contagio. ¿Qué le voy a hacer? A ver, esto es como lo que decía Daniel antes de lo de un caso que vi hace no mucho tiempo en el bar, una persona que venía de fuera y se dieron el codo, tan absurdo como que el codo no se contagia de nada. Pero vamos, ya le tuve que decir a la camarera y a la buena mujer, que también es amiga mía, digo, pero vamos a ver, ¿no te dais cuenta de lo que estáis haciendo? No os podéis dar la mano, pero ella ha tocado el plato del café, la taza del café, el azucarillo del café y la cucharilla del café. Y con las mismas manos que ha tocado eso, lo vas a tocar tú con las tuyas. Si ella tiene el virus, ya te lo ha contagiado. Y no te chocas la mano ni nada, pero tocas las mismas cosas con las mismas manos, o sea, con las manos de ella, las mismas cosas que ella ha tocado, las tocas tú. Los niños en el colegio, cuando fuimos a por los libros, no, hay que tener distancia, el bozal, no sé qué, no sé cuántos. Y llegaba el maestro y te daba el libro con las manos desnudas. Entonces, si puede estar 4 horas o 4 días o 20 años fuera del cuerpo, o sea, sin morirse o sin desaparecer, ¿por qué me das el libro con tus manos? ¿Y si estás contagiado? Ah, pero esto no pasaba nada. Otra película más. A mí me gustan mucho los libros y por suerte los niños también y la mujer también. En la biblioteca tenías que esperar 15 días. O sea, no podías ir a hojear un libro porque no se podía tocar. 15 días para poder coger un libro que hubiera dejado otra persona. Y los que tú dejabas, otros 15 días para que los cogiera otro. Impresionante. 15 días. Ahora ibas al bar, cogías el periódico, lo ojeabas tú, llegaba el otro con la salivita, la pasaba a la hoja, no pasaba nada, luego lo cogía el otro. Bueno,
pues tienen los santos cojones de decir a través de las redes sociales, en aquel momento, no sé si ahora sigue existiendo esto, que el papel del periódico es aséptico. Aséptico. El papel del periódico es aséptico. Por eso no han cerrado los periódicos y siguen saliendo los periódicos. Y por eso todo el mundo puede tocar el periódico y luego el que tienes al lado y luego el que tienes al lado. Y puedes estar haciendo así con el dedito y escupiendo y luego tú tocas, que no pasa nada, porque el papel del periódico es aséptico. Fíjate qué papel tan importante utilizan las grandes editoriales para hacer periódicos. Y las grandes editoriales, los grandes, bueno, las empresas estas. Es increíble y nos la comemos una tras de otra. O sea, no puedes coger un libro de una biblioteca si no han pasado 15, te estoy diciendo antes, no ahora, 15 días y puedes coger el periódico que acaba de tocar aquel, el otro, porque es aséptico. Y en el papel, del periódico el virus no vive. Y en el agua tampoco podíamos bañarnos, ni en el mar, ni en el río, en la montaña, pero luego en la montaña ibas y sí, habían cerrado algunas bocas, tal, pero algunas gargantas, pero luego donde había un chiringuito estaba abierta esa piscina natural, o te ibas a la playa y mira, habían puesto las filitas y los chiringuitos ahí vendiendo. Que no. Que para mí, como dije al inicio, para mí es poderoso caballero don dinero. Otra cosa que ahora que estoy hablando, cuando habéis dicho lo de las mascarillas, negocio, también los del gel hidroalcohólico también creo que les ha venido bien también. Lo de la mascarilla, también me gustaría dar un ejemplo como es España con el 21% de IVA a comparación de Italia, que estuvimos a la par de tanto sufrimiento, tantos caídos, tantos fallecidos, en paz descansen, pero ellos están al 0% de IVA. Ellos no cobran un 21% como en España, que vamos los primeros en Europa. Más detalles. Lo de Simón, señor Simón, habéis visto, eso lo he publicado yo en el Facebook mío personal, ¿habéis visto lo de Fernando Simón? Tomando el agua y diciendo buenos días, hoy vamos a hablar del COVID-19, del coronavirus y empieza a descojonarse. Sí, el día que no haya COVID, ¿de qué hablamos, no? Y después del descojonamiento dice eso, dice, cuando esto acabe no sé de qué hablaremos. Y los periodistas descojonándose con él. ¿Tú crees que eso es serio? O sea, con todos mis respetos, pero ¿eso es serio? No es la de caídos, tienes que dar... Pero Juan Carlos, estamos hablando de un señor que está en el Estado. Estamos hablando que está en el gobierno, está defendiendo y tendría que dar ejemplo el primero. ¿A qué viene perdón a todos los que lo estén escuchando, a qué cojones viene esa bromita? Cuando te están grabando las cámaras, sabiendo la de personas que han caído en este país, nuestros seres queridos, y que digas que otra vez hablamos del coronavirus, cuando esto acabe, ¿de qué hablaremos? Pues hablaremos de ese fútbol que tú dices, Juan Carlos. Claro, hablaremos de la cultura, pero que acabe esto de una vez. Entonces a mí personalmente no me hace ni puta gracia. ¿Pero por qué llegar a eso? Porque no hay consecuencias. O sea, porque tú puedes ver las redes sociales y hay muchísima gente que saca la cara por esa persona. Un mogollón de gente. Entonces dices, pues ya está, no hay más que decir. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es montar la cosa? Pero perdona, cuando dices que dan la cara, yo no desconozco eso, Daniel, lo que acabas de decir, que dan la cara por él. ¿Pero por qué? ¿Porque son apasionados del surf también o por qué? Pues porque esto es como todo. Yo creo que ha habido una polarización tan salvaje de la sociedad que yo creo que hay gente que por ponerse del lado de justifican cualquier cosa. Esa es la impresión que tengo. Me da igual lo que pasa en este país. Respetable. Que al final la gente justifica todo, cosa que no debería ser así. Porque esta persona, para mí, después de toda la que ha caído y todos los errores que ha cometido, en cualquier puesto de trabajo estaba en la calle. Pero la mitad de errores estaba en la calle. Pero ¿sabíais vosotros antes de toda esta película quién era ese buen señor? No, y tira del currículum de esta persona. No, pero no es tirar de currículum, yo es el ejemplo que te voy a poner. ¿Vosotros os acordáis cuando hubo el famoso atentado de Atocha? ¿Quién salió ahí a dar la cara? ¿Cómo se llamaba? Creo que estaba gobernando el PP por aquel entonces. Sí. ¿Cómo se llamaba el ministro aquel que daba la cara todos los días? Trillo. No. ¿Quién era? Ahí no me acuerdo. ¿De interior o de qué?
El ministro quedaba dando la cara siempre, que era el portavoz de gobierno, que siempre, no me acuerdo. Bueno, a la película que voy. Este señor está aquí por esta circunstancia. Lo han puesto ahí precisamente por este motivo. Y cuando este motivo, si llega algún día a paliarse o a acabarse, este señor desaparecerá de todos los medios de comunicación, como ha pasado con todos los grandes exponentes de todos los grandes partidos en todos los momentos históricos de la política. Siempre ha habido un cabecilla que ha tenido que salir a dar la cara porque luego le van a untar el morro a diestro y siniestro y se van a llevar las arcas y va a tener dinero hasta para morirse 40 veces y volver a nacer. Y por eso salen ahí a la palestra. Salen a la palestra para esto y están puestos adrede. A este señor no se le conocía antes y esto cuando acabe también se le dejará de conocer. Es un circo que tiene montado y funciona con Juan Carlos. Vale, perdóname, un breve inciso. Estoy de acuerdo. Nos olvidaremos de él dentro de 5 años. Espero. Pero que esa broma sobra. Que hay que ser profesionales y hay que tener respeto por todos nuestros hermanos, nuestros vecinos, como quieras llamarlo. A la población. Hay que respetarla. Y esa broma que reitero que he dicho anteriormente, es que a mí no me hace ni gota de gracia. Ni gota de gracia. Tú puedes ser un profesional y tener la broma de, a las 8 de la mañana voy a hacer una broma al periodismo, pero es que lo está viendo todo el pueblo español. Y hay que tener respeto que se han ido muchos. Sí, la gente está pasando muy mal. Pero que es que no vamos a la película esta. Vamos a la película de que todo esto lo están haciendo para que nosotros sigamos discutiendo. No lo hacen por otra... Pero tú te vas a Francia y tú, mira, el exministro de Sanidad estaba investigando en su casa, viendo información relativa a la gestión del virus. ¿Qué es eso? ¿Le conocéis? A Acebe. ¿Os acordáis? Sí. ¿Os acordáis de Acebe? ¿Qué ha sido de él? Pero viviendo a cuerpo de rey con todo el dinero que se llevó por dar la cara y ser vilipendiado a diestro y siniestro por toda la nacionalidad española. Pero a mí lo que me duele más es que esta persona son políticos, sabemos lo que son. Pero esta persona se supone que es de la corriente científica. Debería de ser un ejemplo de la parte científica. Claro, pero yo me refiero, cuando tú te enteras que tu gobierno, al que estás representando, que es la parte científica, sabes que no hay gabinete de expertos, si tú tuvieras un poco de dignidad dirías, mira, yo lo siento mucho, pero yo hasta aquí he llegado. Pero ese es el problema. ¿Cómo se llama este que le habían cogido y al segundo día se largó? ¿Cómo se llama este chico? ¿El de Comunidad de Madrid? Sí. Sí, que dijo que no claro. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que dimitió. No me acuerdo, pero dimitió por principios. No llegó ni al siquiera a tener el cargo. 2 días, me parece que estuvo así, un día, no llegó a más, pero por principios. Pues eso me refiero, que si ya no eres político, eres una parte científica, tío, por lo menos no te ensucies, no te dejes corromper ya desde cero y por lo menos di, mira, hasta aquí hemos llegado, yo he hecho lo mejor que he podido, pero mira, yo me voy. No me quiero embarrar más por esto. Porque este tío va a vivir muy bien, si su mujer tiene un cargo muy, muy bueno también. O sea, quiero decir que el marido y su suegro no es cojo. O sea, quiero decir que este señor no se va a quedar en el paro, aunque hubiera dimitido, ¿eh? Sí, pero fíjate, para ponerte un ejemplo, cuando salió lo del 15M, todo aquel montaje, porque ahora yo creo que mucha gente ya piensa que lo del 15M fue un montaje, ¿no? Para que saliera este buen señor que ahora lleva moño en vez de coleta. Cuando hubo aquello de Venezuela, toda la película que se estaba financiado por Venezuela, todo esto, ¿qué hace Felipe González con los años que tenía yéndose a Venezuela que no le dejaron ni entrar? ¿Qué hace? ¿Qué película es esa? ¿Por qué sale del ostracismo el hombre y se va a Venezuela? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué te vas a Venezuela? Si tú estás jubilado cobrando 200 y pico mil euros al año y lo que no sabemos que estás cobrando, ¿a qué te vas a Venezuela? Porque fue mandado. Si no fuera mandado, ¿qué pinta ese señor ahí? ¿Os acordáis de esto? Sí, o el propio Zapatero que está en Venezuela metido ahí. Claro, Zapatero también. ¿A qué fue allí Felipe González? A nada, porque no le dejaron entrar. No me acuerdo a qué país le derivaron, pero no le dejaron entrar en Venezuela. ¿A qué fue y por qué? ¿Y para qué? Porque le habían obligado a ir. Porque él tiene algo... ¿Y para qué han venido a la Adolfo Suárez también? Con los maletines. Ahí no llevaban nada tampoco. Él tenía deudas pendientes, Felipe González, contra todos aquellos que le pusieron en el poder y que le ayudaron en la transición española y llegar a presidente de gobierno. Hay que leer a Alfredo Grimaldos, la transición española. Y esas deudas que estaba, lo vamos a decir claro,
deudas pendientes con la CIA, que esto suena todo conspiración, pero hay que leer a Alfredo Grimaldo La transición española. A Felipe González le puso la CIA ahí y el Partido Socialista Obrero Español en la década de los 70, finales de los 70, estaba financiado por el PASOK alemán. ¿Vale? Y llegaron a poder, gracias a la transición española, que tan bien dicen, que tal bien se llevó, que tal no sé cuál, la manifestó, la orquestó y la dirigió la CIA. Que a nadie se le escape esto. Y luego hicieron el montaje famoso del 23F, que todos nos comimos un atentado de la madre que lo parió, con los militares en la calle, una parte de los militares, una mínima parte de los militares, para cambiar la imagen terrorífica que teníamos del rey, porque venía de Franco, el rey venía de Franco, era la mano derecha de Franco y era el que iba a seguir el régimen con el Franco. ¿Cómo cambias la imagen de un rey? Montándote un supuesto atentado, un golpe de Estado, perdón, montándote un golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. A partir de ese, pues yo me acuerdo, porque yo ya tenía unos añines y era medio adolescente y me tiré toda la noche viendo películas y de vez en cuando salía él, la primera vez que había televisión toda la noche en España. Y entonces de vez en cuando salía el rey lanzando esos mensajes, porque yo soy el capitán general de los capitanes generales, porque yo, se abortó el atentado, el único que se levantó y se puso en pie, el que fue presidente, el señor Suárez, y a partir de ahí la imagen del señor rey, ese que se ha ido a escondidas ahora, que yo no me explico cómo el rey se va a escondidas de tu país, cuando dices, ahí os dejo y me largo y me voy donde me salga las narices, que para eso soy el rey y a mí nadie me puede parar ni nadie me puede detener porque estoy exento ante la ley de todo esto. Y se va a escondidas, como un traidor, ¿vale? Pues este rey, que estaba tan mal visto por aquel entonces, automáticamente después del atentado, la popularidad se disparó a nivel nacional y fue admitido como rey. Y España, qué bueno es el rey y viva el rey. Entre ellos yo, Yo tenía 13 añines, 14. Entre ellos yo, No te creas que yo digo, joder, el rey, qué valiente el tío. Claro, qué valiente el tío cuando te das cuenta de que todo es un montaje y que lo montaron para lavar la imagen del rey ante la sociedad española y para seguir con el plan que tenían marcado desde antes de la muerte de Franco. O sea, igual que eso, todo lo demás. Y los que nos estén oyendo dirán, conspiranoico, zumbados, no sé qué. Alfredo Grimaldos, Transición Española. Leer, si no hace falta más que no, leer. Sí, lo del tema este del lavado de imágenes, yo creo que es algo, creo que casi todo el mundo, si hubieran querido dar un golpe de Estado, hubieran dado. Fue un golpe de Estado, mini golpe de Estado, y supuso un lavado de cara, lo dices tú. Eso yo creo que, no tengo mucha duda de que eso fue así. ¿Sabes? Le vino, pues muy bien. Pero lo que pasa es que aquí lo que ya estamos hablando es de gente que debería tener unos ciertos principios y dimitir. Que en España es que parece que está prohibido dimitir. O sea, es algo que no se puede. Es imposible. Esa persona que ha dimitido hace 2 semanas es una especie en extinción, sobre todo en España. Pero es que la gente nos hemos acostumbrado a que eso no pase y no lo exigimos, que ese es el problema. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo que decía antes, yo creo que estamos tan polarizados que me da igual que si yo soy de mi partido y lo están haciendo estos, yo saco la cara aunque sepa que está mal, porque prefiero que lo hagan ellos que lo haga otro. Y yo creo que se han acostumbrado a eso y tienen carta blanca para hacerlo. Y ellos piensan, mira, podemos hacer cosas de las pelotas hablando mal y pronto, porque sé que nadie me va a pedir nada, porque me van a sacar la cara. Y ese es el problema, que no estamos unidos para ciertas cosas, que tú puedes tener tus ideas, yo las mías, de las suyas, pero, coño, hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar de ningún partido político. Y se han acostumbrado a que saben que pueden hacerlo. Prometo. Exactamente. Y es que no hay... Es que no sé, lo que no se puede hacer, por ejemplo, en otros países están haciendo auditorías de lo que ha pasado con el virus, sobre todo para que de cara no repetir los mismos errores a futuro. Coño, ¿por qué aquí no se puede hacer? Coño, si no es para decir lo has hecho fatal, que vale, yo pienso que lo has hecho fatal, pero coño, por lo menos para no repetir las mismas cagadas si me viene un virus que sea peor todavía, porque yo me echo a temblar. Si esto ha pasado con esto, si nos viene uno más gordo, es que date por jodido. Es que date tú, que vendrá otro, o nos echarán otro, o saldrá otro en vez del murciélago de la murciélaga, ¿sabes? O del coño de la Bernarda hablando mal y en plata, que va a ser mucho peor que este. Claro, y no te da miedo pensar lo que puede pasar, teniendo en cuenta lo que ha pasado con este, que es un mortal. Lo que me da mucho miedo y mucha pena es que es como somos tan sumamente sumisos
y cómo tenemos esa falta de reacción ante determinadas cosas. O sea, esto es como si te dan un martillazo y luego te dan uno más fuerte y te olvidas del primero. ¿Cómo decir un ejemplo? Como cuando hizo Rajoy, por ejemplo, hablando de políticos, porque parece que siempre nos metemos con los de la izquierda. Los de la derecha son iguales o peor. Me da igual unos que otros. Son todos vestidos por el mismo rasero, por el mismo sastre. Cuando Rajoy dijo aquello, es un ejemplo que pongo de lo que nos hacen a nivel social y colectivo. Cuando Rajoy salió aquello de que iban a subir las eléctricas el 11% a la luz, ¿os acordáis, no? Seguramente. Que aquello montó un show en España de la madre que lo parió. Pero ¿qué decís? Si en invierno, las calefacciones, la economía familiar, un 11%, estamos locos, no sé qué, hijo puta, no sé cuánto, patatín. Y a la semana sale diciendo, he conseguido que solo suban el 6%. Y todo, ¡oh, bravo, bravo! ¡Qué buen presidente! Le voy a volver a votar. La realidad era que te querían subir el 6%. Y para conseguir subir el 6% y que tú encima les agradezcas, te amenazaron con subir el 11%. Te dejaron una semana o dos, ya no me acuerdo el tiempo que pasó, discutiendo y poniendo verde a todo hijo de madre porque te habían subido o que te iban a subir el 11%. Y cuando te subieron el 6%, que es lo que querían en un principio subirte, encima les besas hablando mal el culo y les das las gracias. Claro. Y les das las gracias, pero es que en realidad te querían subir el 6%. Y para que tú no protestes, te amenazaron con subir el 11%. Y cuando ya subieron el 6% es lo del brazo. Te voy a cortar el brazo por aquí, te voy a cortar por aquí, porque en realidad te van a cortar el dedo. Entonces te voy a cortar por aquí, te voy a cortar por aquí, y cuando te cortan el dedo encima les das las gracias. Pero te has quedado sin el dedo. Sí, pero ya ni siquiera con globos sonda, Porque ahora, por ejemplo, te enchufan el IVA de los libros y ya está. No te lo has visto venir y tú ves que va a protestar. Sí, dale. Tenemos un nuevo tertuliano. Buenas noches, Daniel, de Verdades Incómodas. Otro Daniel. Hola. Tres ya. Lo bueno abunda, Lo más curioso que yo soy Daniel García Barrios de Miranda. Nada, mentira, ya era mucho, ¿no? Buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Gracias. No, sigan en tema y lo único que... Sí. Simplemente lo que quería decir antes que nada es expresar mi descontento con Albert, que ayer hizo una noche de misterio especial Dragon Ball y yo no estuve y no avisó y me voy a volver loco porque soy súper fan. Sí, estuvo... escucha que estuvo buscando, que yo soy testigo de ello, Sí. Ya te avisaré para el próximo. Sí, nada, un genio. La verdad que me lo perdí como un campeón. Espero que haya segunda parte. Nada, sigan, vale. Me meto en tema. Yo no he visto solo... Si me dejáis, yo estoy de acuerdo con Daniel García, porque con el tema de sumisos, a ver, tú estás hablando de Mariano Rajoy, yo no quiero meterme en política porque es que lo detesto, pero por las cosas que uno ve, hablando humildemente, tú estás hablando del pasado de Mariano Rajoy. Ahora en la actualidad, mi forma de verlo, mi opinión personal, ¿vale? Vaya por delante, es que cuando yo he dicho anteriormente lo de prometo, también me decanto lo que voy a decir ahora. No puedo comprender cómo el pueblo ha votado a quienes ha votado, totalmente respetable, aquí vota cada uno a quien cree que es debido y sus ideales, lo que quiera ser. Pero lo que yo no comprendo es que los que gobiernan han prometido unas cosas que no iban a unificarse nunca para gobernar y han votado y se han unido para formar gobierno a Bildu y a independentistas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si yo perteneciese al PSOE o a Podemos, yo me sentiría, bueno, especialmente al PSOE, me sentiría engañado. Porque se han unido a independentistas, espera, Juan Carlos, a independentistas y a Bildu. Entonces, me sentiría engañado. Entonces, te quiero decir, tú hablas de dinero de Rajoy en el pasado. Yo estoy hablando de la actualidad con el ser sumiso. Te estás liando. Termino. Estoy hablando... Juan Carlos. Espera. Estoy hablando de la actualidad con la palabra de sumiso, con Daniel. Que tú estás hablando de política y yo no estoy hablando de política. Y por eso he puesto el ejemplo de Rajoy, como antes he puesto el ejemplo de Felipe González. Yo no estoy hablando de política. Estoy diciendo que todos son iguales, a cual más peor. Yo que no nos engañan. Si yo estoy queriendo decir eso. Yo creo que Daniel lo que quiere decir es que nos hemos llegado hasta el punto de que nos tragamos cualquier cosa, que aunque te vendan una cosa y 2 minutos después te vendan la contraria, aún así siguen teniendo el voto de su lado.
Ya está, nos sentimos una estafa. Para mí es una estafa, prometo hasta que ahí estoy. Y ya tengo mi jubilación a los 50. Si yo no estoy hablándote de Rajoy porque hayas mencionado la derecha y ahora la izquierda o el centro, lo que fuere, si yo no me refiero a eso, Juan Carlos, yo no me quiero meter en política. Lo he dicho anteriormente. Si a lo que yo me quiero basar es de que el pueblo español se siente estafado, esté quien esté arriba, porque creo que no nos fiamos ni del tato. Sí, pero se les vuelve otra vez a votar. Claro. Porque son las creencias de cada familia, lo que han inculcado, lo que fuere. Las creencias, si tuviéramos... O cada uno individualmente, o cada uno, me da igual. Si tuviéramos creencias, perdóname, no votaríamos nunca. Esto es como el partido de fútbol que yo decía antes. Da igual que mi equipo meta un gol en fuera de juego, que sea un penalti inexistente, que haya pasado 10 minutos y esté fuera de tiempo. Da igual. Es mi equipo, mientras gane, es mi equipo. Y vemos a los políticos como un equipo. Y mientras gane mi equipo, le permito que frauden, que engañen, que timen, que roben, porque es mi equipo, es al que yo lo he votado. Mira, yo tengo una cosa, yo he llegado a leer un tuit, ¿vale? Que ponía, yo voy a votar a X, no voy a decir el partido, ¿vale? Para no ofender a nadie, aunque mis hijos pasen hambre. Vale, o sea, ¿tú crees que ese tipo de comentarios, o sea, quiero decir... Me da igual de qué partido seas, pero piensa. Que sí, si eso es el resumen de lo que ha explicado Juan Carlos, que estoy de acuerdo, no lo puedo decir. Ese es el problema. Estoy de acuerdo ahí. Todos abducidos. O sea, tío, ¿cómo puedes mojarte tanto por unos tíos que se están llevando unos sueldos de 4.000 euros al mes mínimo el que se lo está llevando? ¿Y cómo te puedes mojar tanto? Esto es como pegarte para un partido de fútbol. Vamos a ver, imbécil, tío, te puede gustar mucho el fútbol, te puede gustar mucho la política, pero, tío, que estás hablando de personas que por ti no se van a matar nunca. O sea, jamás. Y cobrando, claro. Y cobrando alojamiento, dietas, me da igual el partido político que sea, reitero, cuando tienen 2 pisos en Madrid. Es que es surrealista. Es surrealista. Y vitalicias y todo el rollo. O sea, quiero decir, es que tenemos unas tragaderas que es que... no sé, no tenemos fin, ¿eh? Es que somos ignorantes y torpes y zafios y orgullosos. Porque es el orgullo lo que nos hace ser como somos. Porque es muy difícil que la gente que haya mantenido durante mucho tiempo o haya creído determinadas cosas durante mucho tiempo, que una vez que se esté cayendo sus creencias, sea capaz de rectificar y asumir que ha estado equivocado o que ha estado engañado. Es muy difícil, porque eso es el orgullo humano. Es muy difícil rectificar. Eso sería ser sabio. Sería ser sabio, ¿no? Rectificar es de sabios. Sabios, había uno que conocía yo y se murió. Pues de políticos no hay muchos, ¿eh? Yo creo que no abundan, ¿eh? No abundan. Y sobre todo porque la política no se meten por vocación, se meten por esto. Claro. Por dinero. Sí, ¿cuántas veces lo he hecho ya, Daniel, hoy? ¿Cuántas veces ya? Es que todo viene a decir esto. Si fuera como un extra a sus trabajos, que dijera, me gusta la política y me meto aparte de mi profesión, dirías, oye, mira que lo hable tal. Pero es que esta gente, si se sale de la política, es que no tiene nada que hacer, porque muchos de ellos no tienen información. O sea, muchos de ellos se morirán de hambre fuera en una empresa privada. Bueno, pero tú prometes una cosa, no la cumples, has engañado al votante, fuera, elecciones otra vez. Claro. Sí, también se podría hacer eso, sea del partido que sea, me da igual. Sí, es que, mira, da igual, te puedo poner de políticas ejemplos hasta la saciedad. Y el otro con el Miki. Criticó a Felipe González, ojo, que no son frutos de devoción ninguno de los dos, para mí nunca lo han sido. Criticó a Felipe González porque le había dado el 15% de la administración autonómica entonces al señor, entre comillas, Jordi Pujol. Lo de, entre comillas, va por lo del señor, no por lo de Jordi Pujol. ¿Vale? Cuando él entró al gobierno, cuando no tenía mayoría, le dio otro 15%. O sea, no solamente no le quitó el 15% que le había dado el anterior, sino que encima le sumó 15 más. Cuando le amenazaron hace ya poco, cuando le amenazaron que iban a hablar, que le iban a investigar, que le iban a no sé qué, al señor Jordi Pujol, el señor Jordi Pujol les dijo a todos los políticos españoles, yo soy la rama de este árbol. Pero fíjate si soy importante que si se cae esta rama, caéis todos conmigo. Ya no se volvió a hablar de Jordi Pujol nunca más. ¿Qué tiene guardado? ¿Qué poder tiene? No se volvió a hablar de Jordi Pujol nunca más en España. Y todos, porque hay que denunciarle, porque tiene no sé cuántos millones en no sé qué banco de no sé qué país, de no sé dónde, no sé qué, no sé cuántos. La familia Pujol, ojo, yo soy una rama de este árbol, donde estamos todos.
pero soy tan importante que si esta rama se cae todo el árbol. Sí, claro. Hombre, uno no levanta el imperio él solo. Es decir, o sea, quiero decir, esto es una cadena de favores, de sucios favores que implican a uno y a otro y a otro y a otro. O sea, esto no es una única persona que se monta ese salado ahí. Lo que pasa en España, y cuando termine mi cargo, a Telefónica o a un banco importante. Que no me fío ni de mi sombra. No. Oye, y yo solamente, porque ya nos queda poco tiempo, y si hablamos algo de misterio. Sí, es lo que os iba a decir. De hablar de la NASA, que este lunes va a hablar sobre un descubrimiento que ha hecho en la Luna. Sí, a las 4 en España. Sí, a las 4. ¿Puedo dar mi opinión rápida? Sí, perdona. ¿Palmamos? Sí. Sí, Daniel. Mirá, vos sabés que acá primero el sistema, estuve escuchando a varios españoles en diferentes canales hablar del sistema monárquico contra la democracia y de que correctamente muchos decían que es exactamente lo mismo, porque en vez de ver a la figura representativa del rey, en vez de responder al rey, respondes al presidente, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el título, en vez de ser rey es presidente, en vez de ser presidente monarca, emperador, como quieras llamarlo, es exactamente lo mismo. En definitiva, la democracia jamás existió porque el demos, pueblo, cracia, poder, es un invento, porque jamás fue así y la realidad es que siempre son las mismas familias o son personas, son testaferros de esta gente que los meten a dedo, o sea, viene el rey y te dice, vos te vas a meter en política, porque te aseguro que Juan Carlos, Daniel o Albert quieren hacer un partido político para la gente y si llegan a escalar alto o te matan o te obligan a, por lo menos acá en Argentina es así. Y aquí por lo menos acá en Argentina es así. Y lo otro que quería aclarar, fíjense que ustedes tienen el partido Podemos y primero fue el partido Cambiemos en Argentina. Vos fijate cómo te juegan con las palabras. Antes no se llamaban así los partidos. Acá era Unión Cívica Radical, Frente de Izquierda, Partido Justicialista. Todo tiene que ver con política, pero nunca con siglas. Eso lo inventó, no sé si lo inventó Argentina, pero estuvo acá, se llamaba Cambiemos, y la gente votó y compró eso. Yo fui uno de ellos. Ese Cambiemos era justamente para ir en contra del sistema que venía socialista, que estaba imponiendo acá la familia Kirchner, y resulta que la cura fue la misma mierda que la enfermedad. Entonces digo, qué mejor para los españoles con el partido Podemos, que es exactamente lo mismo, pero simplemente le cambian la palabra, cambiemos a Podemos, pero es que es siempre lo mismo, gane el PP, gane PSOE, gane, no sé, o no, allá también creo que está Ciudadanos, no sé, hay un montón. Yo no soy español, pero lo que le puedo decir es que son todos lo mismo. Y la prueba definitiva es, vean cómo es en la política en Argentina, los que se dicen que están en contra, o los que son revolucionarios, o que vienen con nuevas ideas, o que están hundiendo peor de lo que venía. Entonces, me parece que hay que empezar a plantearse realmente quiénes son los que nos dominan. Y fíjense que sabe quiénes son, es el estatismo, por medio del sistema de adoctrinación que son las escuelas, las universidades, que responden ¿a qué? Responden a una sola cosa, al sistema de educación a través de sus ministerios de educación. Ellos te marcan la currícula. A vos hay libros que están prohibidos por el Estado. Entonces, gane quien gane, nosotros no tenemos la mente para entender que la solución está por fuera del sistema. ¿Por qué? Porque nacemos dentro del sistema y esa gran prisión está acá, por medio del sistema educativo. Qué mal me cae este tío a mí. Pero bueno, mejor pasemos al misterio porque... Qué bien me cae este tío a mí. Es que piensa parecidísimo, vamos, es que está clarísimo. Sí. Somos adoctrinados desde base, que es lo que decía yo un día. Nosotros queremos la nueva normalidad que hemos tenido hasta ahora, pero es que esa nueva normalidad es la que nos ha adoctrinado a nosotros. Y es la mala. Y es la mala. Y era mala ya, imagínate. Y los anteriores igual. O sea, es que nosotros queremos algo donde ya estábamos adoctrinados. Exactamente. Estamos defendiendo una cosa que ya venía sistemáticamente marcada. Terrible, terrible. ¿Qué pasa con la NASA, Albert?
Sí, ¿qué os parece si hablamos de los misterios de la NASA, lo que está ocultando? Que bueno, creo que hoy a las 4 de la tarde lo van a explicar por las noticias, creo. Sí. No sé si sabéis algo. Yo creo que son los experimentos que han hecho desde un Boeing, me parece que es un Boeing adaptado o algo así, que con infrarrojo o algo así, Sí, han hecho sí, experimentos sí. sobre la Luna. Y lo que ha dicho que es algo, ha hecho como algo apasionante lo que van a anunciar. Lo que no sé es qué puede ser, porque ya, salvo el agua en la Luna, no sé, la verdad que me escama bastante qué puede ser, ¿eh? No sé. Sí, de Porque también ha dicho momento no. apasionante, no sé. Sí, ¿Lo de anunció la momento no NASA han dicho o una nada. página? ¿La NASA o La una NASA. página más? La NASA, la NASA. Sí. Sí. Está. A las 4 en España y 12 allí en Estados Unidos, creo que era algo así parecido. Sí. Lo que no sé es qué puede ser, porque dicen apasionante y no sé muy bien a qué se pueden referir, porque... Pero sí sé que son experimentos con un Boeing, que es un Boeing adaptado o algo así con infrarrojo sobre la superficie de la Luna. Lo que no sé muy bien es qué podrán anunciar, qué sorpresa nos deparan, o qué cosita nos van a destapar para el siguiente episodio, porque esto va por fascículos. Un Boeing 747 estás hablando que ha ido a la Luna. Sí. No. Está Sofía. claro, eso es el Sofía. Es por un Sofía. que va por el trato por encima de es las un nubes. observatorio aerotransportado en un avión Boeing 747 SP. Eso es. O eso dice. Mira la foto, ahí es un Boeing adaptado o algo así, ponía. Que es que hace como fotografiado, no sé qué, con infrarrojo y lo hace por encima de un estrato de nubes para evitar, pues no sé si son reflejos o distorsión de ondas o algo así. Pero lo que no sé muy bien es lo que puede anunciar, porque, no sé, yo haría apuestas. ¿Qué pensáis vosotros? A ver. Juan Carlos. No tengo ni idea, porque como viniendo de la NASA, de lo que dicen, no me creo el 99% de las cosas. Y luego de lo que te dicen que es verdad, el otro 1%, seguramente que te dejan con la verdad a medias. Sí, yo Daniel. Pues yo no te voy a engañar, yo esta información que estáis dando estoy callado porque la desconocía por completo, pero sí me gustaría, una pequeña duda que tengo de por qué todavía no hemos subido a la NASA desde los años 70. Esa es la eterna pregunta. ¿Por qué no? Es que yo no te oigo. No, tú, Juan Carlos, nunca ni me oyes ni me escuchas. No, es que no te he oído lo último. No, que digo que la única duda que tengo es que por qué no hemos vuelto a la Luna desde los años 70. Ah, no. Pero abro ahí campo. Bueno, tú y yo. Han habido varias misiones, pero yo creo que ahora no van por problema económico también. Va a ser eso. Y entrando en el plano conspiranoico, que llevamos toda la noche, como fueron incapaces de ir a la... Yo creo que no han llegado a la Luna, que no han pisado la Luna nunca. Yo soy de los que piensan que no han pisado la Luna precisamente porque no han vuelto. Y como no podían y no fueron capaces de volver, surgió en 1980, no me acuerdo cuándo fue, aquel que mató a no sé cuántos astronautas, 3 o 4 astronautas, que fue televisado a nivel mundial. O sea, otro tipo de espectáculo, montaje a nivel mundial para cerrar toda la investigación y todos los intentos de viajar a la Luna. Si fueron en el 69, ¿por qué no han vuelto? Sí, después del 69 se supone que hubo 3 misiones más, me parece, 4 misiones más. Todas fallidas. Y en el 80 y no sé cuánto, me parece que fue cuando se explotó el Challenger, aquel famoso, y supuestamente esos 4 tripulantes murieron, que luego dicen que les han visto por allá de mayores. Pero no hay minerales que han traído de la Luna. Eso serían pruebas, ¿no? Supuestamente hay minerales aquí de la Luna ya. Sí, y de hecho a mí lo que me escama también es porque ahora la India, por ejemplo, China, tienen tanto interés en ir a la Luna, porque es que ahora no es porque no han vuelto, sino porque ahora de repente está vuelta de carrera espacial, porque China y la India ahora se están como pegando por volver otra vez a la Luna. De hecho, China ha intentado ir, así lo primero sin ir a la cara oculta, entonces me refiero que porque ahora esas prisas también y esas ganas de volver. Pero tú fíjate que cuando el atentado de París, mientras se hacía el atentado de París y al día siguiente Francia bombardeaba Siria, el mayor bombardeo de la historia de la humanidad, aplaudido a diestro y siniestro por todos, matando a miles y miles y miles de niños y mujeres inocentes, se firmaba en otro lado un tratado
donde Estados Unidos se hacía el propietario de cualquier cosa que viniese del espacio exterior. O sea, que si hay un meteorito que viene del espacio y cae a la Tierra, da igual donde caiga, Estados Unidos es el dueño de ello. Y eso fue filmado durante el atentado de París en Francia. O sea, que lo que hay en la Luna, salvo que lo hayan filmado y que la Luna no venga ahí, lo que hay ahí en la Luna es de los Estados Unidos. Hay controversia, porque con el tema del helio 3, por ejemplo, que dicen que es un material combustible bastante importante, ahí también está ahí viendo qué potencia puede hacerse con él y cómo puede extraerlo, que ese es el problema que tienen, que extraerlo no es fácil y mandarlo a la Tierra tampoco. O sea, yo no sé si no creo que la Luna sea propietaria de los Estados Unidos, a día de hoy yo creo. La Luna puede ser que no, pero todo lo que viene del espacio exterior son los dueños de los Estados Unidos. Lo firmaron cuando el atentado de París. Qué curioso que al lado oscuro de la Luna, ¿no? Sí. Vos fíjate que todas las misiones son al lado oscuro. Sí. Claro, porque hoy, con tanto aficionado, cosa que antes no había masivamente, ni tampoco la tecnología, hoy, para poder simular, en el caso de que no llegaron y quieran simular, ¿cómo lo hacen? Si habría un montón de personas en vivo enfocando a la zona donde dicen que van a aterrizar. Por eso se van al otro lado. Montar algo así. Es realmente complicado. Entonces se van al lado oscuro de la Luna. Mirá, yo no soy terraplanista, pero vos sabés que hay cosas que a mí no me cierran. Y viste que dicen que la Luna tiene ese movimiento sincrónico con la Tierra. Digo, oh, dale, vamos, por favor. O sea, es tan peliagudo este tema. Insisto, no soy terraplanista, pero hay cosas que, viste, que superan ya son muchos argumentos convenientes a lo que te llevan realmente a dudar de si realmente llegaron o no llegaron. De hecho, le pregunté a mi cuñado, que él es ingeniero en sistema, perdón, y le pregunté cuál es su mejor argumento de que el hombre llegó a la Luna. Y me responde que porque dejaron un espejo y a través de un rebote con un láser se puede comprobar. Entonces yo me pongo a investigar un poquito a ver qué onda con el tema del láser, y resulta que ese láser no es un láser común, es un pulsar. Ese pulsar es una máquina que la tienen unos pocos en alguna que otra universidad o en algunas manos privadas, que es un instrumento multimillonario en el que, claro, o sea, no tenés que engañar a muchos, tenés que engañar a un par de personas, al decano de la universidad, al que la tenga, o de las manos privadas. No es que tenés que engañar a todo un planeta, no, simplemente los educadores de los educadores. Entonces, claro, ponés de acuerdo a 3 personas que te digan, sí, yo puedo rebotar con mi láser. ¿Cuántos láseres hay en el mundo? 3. Ahora, si Juan Carlos, los Danieles o Albert quisieran hacerlo, no lo pueden comprobar, entonces eso no es método científico. Claro. Porque el método científico tiene que ser mesurable, contrastable y constatable. Y en este caso no puede ser ninguno de los 3. Entonces, ¿eso es ciencia? Hay una decir, no, es un gordo conspiranoico. No, es apelar un poco al sentido. Eso es manipulación, como lo que tú decías de lo de la Luna, que siempre se ve la misma cara. Es que es muy tremendo, porque hay que tener en cuenta que la Tierra tiene supuestamente una elíptica, una rotación elíptica. Sí, hay muchas cosas. Es que la Luna tiene muchos misterios, el movimiento que tiene, todo eso, la forma, todo. Es que ese efecto campana que tiene dentro. ¿Una nave artificial? No sé si a tal punto, no, pero. Un satélite artificial decían, pero no. No, a mí me parece más sorprendente eso, sería todavía. Pero digo yo, ¿hay algún video? Esto es lo que yo pregunto y nunca me contestaron. Por ahí existe. ¿Un video donde se pueda reproducir ese movimiento sincrónico? ¿Existe? Es muy digamos un experimento. Si se puede hacer a menor escala. Claro. O incluso, ni siquiera te pido maqueta, en simulación. ¿Existe eso? Porque me da que ni siquiera se puede. No estoy seguro. O sea, poder sincronizar un movimiento rotatorio que haga que siempre dé la misma. Porque, a ver, a lo que vemos, lo que se dice, ¿cómo es? El utilizar el método cetético, o sea, utilizar tus sentidos, que te pueden engañar, no los sentidos, porque pueden haber distintas cuestiones ópticas, inclusive sonoras, bueno. Pero la cuestión es que yo no veo que rote la Luna.
No, lo que pasa es que rotamos al mismo tiempo de una manera que parece que da siempre la misma cara. Yo no digo que no sea esférica la Luna, porque no lo sé. No lo sé. Tampoco sería muy... Que sea una moneda tampoco tiene sentido mucho, no me cierra. Pero esas cuestiones que vos decís, el Sol sabemos que se traslada, pero no sé si rota el Sol. Yo no sé si la Luna rota tampoco. O sea, no, visualmente no se ve. Y creo que ni siquiera con microscopio, creo que telescopios se pueden inclusive ver la rotación. No Algunos sé, dicen que sí, que porque hay un pequeño desfasaje, pero aparte hay cosas raras. No, termina tú, Daniel. De explosiones en la Luna, grabaciones de aficionados que ven como destellos, digo, sí. ¿Será que la Luna está tan lejos como nos dicen? No por argumentar a favor del terraplanismo. ¿Será que el Sol es tan gigantesca y está tan lejos como nos dicen? No sé, no lo sé. No lo sé. O sea, tampoco eso significa que la Tierra no sea esférica, pero yo digo que, no sé, no. El problema, ¿saben cuál es? Que lamentablemente somos seres humanos y los seres humanos, la gran enorme mayoría, el 99%, literalmente, o más, 99,9%, tienen avaricia y la gente hace las cosas por interés propio, de diversos. Entre ellos, el más importante, el dinero. En vez de hacer una verdadera investigación y dar fehacientemente los datos, tienen algún tipo de interés para que ellos ganar dinero a través de algún tipo de, no sé, por hacer un libro o por premio Nobel o lo que sea, terminan mintiendo en algunos casos y cuando ven que su teoría no cuadra, hacen caso omiso y tratan de que las cosas se encajen según lo que ellos pensaban. Entonces eso no es científico. Realmente no se puede confiar en nadie. Es realmente increíble. Es realmente increíble. ¿Cómo es posible que hoy en día sigamos utilizando corriente en algunos países, sigamos usando 220 de corriente alterna, que es mucho más, mucho más peligrosa que los 110, que allá usan 110 en Europa, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros acá seguimos, o sea, vos fíjate hasta dónde llega la cuestión de que, o sea, por intereses económicos se va toda la mierda, es horrible, nada. Paso la palabra porque si no me subo al caballo y no paro. Daniel va. Todo lo que terminamos acaba en dinero. Qué curiosidad. Que a lo que quería llegar es, dejando a un lado el terraplanismo, lo que ha dicho antes Daniel García con lo de China e India, no sé, son suposiciones. Lo mismo es el momento idóneo para subir ahí arriba y poder intentar desenmascarar a Estados Unidos o demostrar que fue real, que fueron los primeros de la humanidad que en subir ahí arriba. Y por otro lado, tengamos dudas de que ha subido o no, a mí me gustaría irme a ese 1969, que yo he dicho antes años 70, pero es 1969, como muy bien apuntó Juan Carlos Baruque, pero a lo que yo quiero llegar es de que si no fue real, yo la suelto. Si no fue real, como que cuando dio aquí en España, en Robledo de Chabela, la primera señal en Marte, vale, en la Luna, vale, pero ¿por qué motivo pudieron echar a los periodistas que se encontraban allí? ¿Por qué echaron a los periodistas unos segundos posteriores a cuando dijeron que los tenemos de frente? Están ahí de frente nuestra. Mandaron fuera al periodismo, los volvieron a meter 10-15 minutos posteriores y ya estaban ahí en la Luna tranquilamente. Ya estaban haciendo los vídeos. Pregunto, una pregunta al aire. ¿Puede ser que hayamos subido, pero durante X años no podamos volver? ¿O lo que quiera que haya ahí arriba no nos permite que volvamos a subir? Pregunto al aire. Yo creo que si no hubieran llegado nunca a la Luna, hubiera sido el encubrimiento más salvaje de la historia, más que nada porque no solamente estaba Estados Unidos. Quiero decir, es que están las agencias europeas, están las agencias rusas, en una guerra fría. Quiero decir, estaríamos hablando de cuánta gente estaría cubriendo eso, miles y miles de personas. O sea, quiero decir, cubrir eso no es como un atentado a un presidente, a lo mejor lo pueden hacer entre un círculo muy pequeñito, pero ahí estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de ingenieros,
Estamos hablando de una cantidad de gente muy, muy grande. Entonces yo creo que sí llegaron, porque encubrir eso me parece casi... A mí se me escaparía de la cabeza encubrir eso. Fíjate tú toda la película que hay montada a nivel mundial, y hay mucha gente que está creyente de que lo que está pasando es real. No que exista el virus o que no, que eso ya creo que todos hemos aceptado que existe algo ahí. Pero la película que estamos a nivel mundial viviendo está aceptada por políticos, por científicos, por médicos, por virólogos, por periodistas, por un montón de gente. Sí, pero que, por ejemplo, Rusia, ¿qué interés tendría en salvarle el culo a Estados Unidos? Exactamente, es que yo quería entrar ahí porque es que estoy totalmente de acuerdo con Daniel García. Juan Carlos, es que en la Guerra Fría, Rusia se cayó. No, es que no me habéis dejado terminar de hablar. Pues dale. Y nos hemos tirado ahí. Es que claro, es que no se puede. Juan Carlos. No se puede decir una cosa contra alguien que todavía no ha hablado. 1947, supuestamente, se descubre, o los americanos son capaces de captar, no me acuerdo si 6 u 8 naves de supuesta procedencia alienígena, y dentro de esas naves son capaces de sostener con vida a uno de esos seres que venían ahí. Y esto pasó en Estados Unidos. Y está escrito y está marcado en un libro escrito por un, creo que Daniel ya se lo ha comentado, Milton William Cooper, aquí un caballo pálido, capítulo 12, y está escrito por este buen señor que fue miembro de la inteligencia americana. O sea, no fue un cualquiera, está escrito por él, supuesto disidente, ¿vale? Y los americanos pusieron a los rusos al corriente de todo. De todo. Los rusos sabían todo. Todo, absolutamente todo. ¿Y por qué no son capaces de tapar una cosa como la de la Luna? Si son capaces de ponerse de acuerdo en eso y en tantas otras cosas como son capaces de ponerse de acuerdo a nivel internacional. Para tapar tus vergüenzas y las vergüenzas del vecino. Tratado Antártico. Os inventáis otra película y tapáis vuestras vergüenzas. Porque te puedes poner de acuerdo perfectamente y sin ningún problema, como pasó en 1947. Ahora ya me podéis atacar. Ya. El problema es que tendrían que tapar para que Rusia dijera, me conviene tapar. Tratado Antártico. O China. Ahí, Daniel. Y ahí el problema no solamente es eso, o sea, las empresas privadas que tienen más poder ahora para viajar al espacio que los propios estados. O sea, ahora mismo es más probable que un satélite de Bezos llegue a la Luna que de Estados Unidos o Rusia. García, eso teniendo en cuenta que supuestamente vivimos en democracia mundial, la mayoría de los países son democracia, pero si pones el componente que en realidad justamente es una corporatocracia, ¿qué diferencia habría entre estatismo y empresa privada? Ninguna. Porque decir NASA y decir ESA y decir, ¿cómo se llama la porquería del tipo este? La empresa más famosa ahora. ¿Cuál? La empresa está... Elon Musk este. Elon Musk, eso. Sí. Bueno, entonces no hay diferencia. O sea, eso lo dibujan como empresa privada. A mí me gustaría pasar un video, no sé si lo quieren ver ustedes, es realmente cortito, de la llegada a China. Ahí está, Albert. ¿Me puedo compartir pantalla un video? Sí. Ahí va. Sí. Eso, acá está la llegada de la sonda china. No, perdón, de no sé qué era. Miren lo que fue la llegada. Yo no sé si la vieron ustedes. Fue alucinante. Yo cuando vi esto dije, no, estos son unos hijos de puta. No sé si lo están viendo. A ver, sí, ahora sí se ve, sí. Mirá. Sí. Ahí tenés. Millones. Mirá eso. Mirá eso. O sea, mirá eso. Digo yo, ¿no? Con tanta tecnología, tanto satélite, tanta mierda, ¿no me pueden poner algo de cómo se ve a la lejos con un zoom de los ¿cómo se llaman estos? Los satélites. Esa fue la llegada. Eso fue. Y si ustedes ven el momento
donde ellos festejan, es peor. Es búsquenlo después, es una pantalla donde hay un puntito que va bajando así, de repente el puntito se reposa y todos los chinos tirando papeles, así como en las películas. ¿Esa es tu prueba de que llegaste? Yo lo puedo programar también, en un Turbo Pascal. Yo también te puedo programar una pelotita cayendo así, O sea, nos toman el pelo. Para mí es una tomadura de pelo. No sé qué opinan específicamente de eso. Y el hecho de que se pueden poner de acuerdo, también hay que empezar con las premisas. ¿Realmente los países son enemigos? ¿O hacen que son enemigos y las guerras simplemente es para bajar la población mundial? ¿Realmente existe la guerra entre los, por lo menos actualmente, no sé antes? Para mí es todo un maldito verso. Fíjense que todo lo que hay hoy, existe hoy, es para bajar la población. Y se viene diciendo hace años. Hipersexualización, banalización del sexo solamente para fines de placer no reproductivos. Homosexualización forzada. No digo que está mal la homosexualidad, sino que homosexualización forzada para que haya menos criaturas. Aborto. Quitar el deseo a los padres de querer tener hijos por el hecho de que es una carga para... Esterilidad, Daniel, se te olvida. Esterilidad. Hay un montón de cuestiones que cada vez somos menos. Y el sistema maltusiano se demostró que es mentira. O sea, que la población iba a ir en un claro, que la comida no iba a alcanzar para todo el mundo, es una puta mentira. Es una puta mentira. Otra más. Así que para ese lado vamos. Todo tiene que ver con la despoblación y cada vez somos menos. Y me voy con la última pregunta. Digo, así seguimos con la rueda, ¿no? ¿Cuántos tíos tenía Juan Carlos? ¿Cuántos tenía Barrios, García y Albert? ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? Van a darse cuenta que cada vez menos. Pero que es un hecho, Daniel, que a partir de 1970 y a través de diferentes aditamentos que fueron añadiendo a los cuerpos humanos, las mujeres fueron teniendo cada vez más problemas de concepción para ser madres. Fue a partir de ahí, ya en la década de los 60 esto ya había disminuido. Y claro, todos hemos oído hablar del famoso chiste, creo que lo he dicho también el otro día en otro programa, de lo de es que no había televisión, ¿vale? Pero hoy en día, un alto porcentaje de las femeninas, de las mujeres, de los seres humanos femeninos, son estériles. Las mujeres, nuestras hijas, muchas de ellas son estériles de por vida. Lo que no sabemos todavía, los hombres, ¿cuántos hombres somos estériles? Yo, evidente, no, pero o por lo menos o eso es lo que quiero pensar. Pero ¿cuántas mujeres hay estériles hoy en día? Hay un alto, muy elevado porcentaje que tienen que ir a la fecundación in vitro para poder ser madres. Y los hombres igual. Eso viene producido y provocado por algún determinado aditamento que nos han ido añadiendo a través, no sé, de medicinas, de alimentación o de lo que se nos ocurra pensar. Pero esto no es natural. El ser humano no se autoesteriliza a sí mismo. No es así. Es al revés. Lo que decía Daniel tiene mucha razón. Las guerras diezman las poblaciones. Un hecho científico comprobado que después de cada guerra, ha habido más nacimiento, mucho más nacimiento de varones que de hembras. Fíjate si es sabia la naturaleza. Fíjate si es sabia. Hablamos de un 15% de esterilidad de hombre, el año pasado. El año pasado. Yo creo que es más. Yo creo que es más. Y de mujeres rondará el 40-50% seguro. Es una barbaridad lo que nos estamos yendo del tema, que estamos hablando de la luna. Bueno, es que a lo mejor estamos alucinando ahora o alunizando. No, bueno, yo lo de la luna yo lo tengo, creo que lo tengo clarito. Yo me acuerdo que tenía 2 años, y me acuerdo sentado en el suelo, a los pies del sofá donde estaban sentados, y mis 2 hermanos, joder, qué ruido hace este tío. Y mis 2 hermanos mayores que yo, y me acuerdo ver al Jesús Hermida. Nosotros siempre hemos tenido televisión en casa. Mi padre se dedicaba a ello y de una pieza y de otra pues hacía una entera. Y yo me acuerdo de ver, con 2 añines, fíjate lo que te estoy diciendo, me acuerdo de ver al señor Jesús Hermida
anunciar por la tele, retransmitir por la televisión el famoso tema de la Luna. Y yo tenía 2 añines. O sea que fíjate si fue a nivel mundial retransmitido como los atentados igual del famoso 11M. ¿Vale? Fíjate si fue un montaje mundial tremendo que todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. Ahora, yo no me creo que hayan llegado porque si no hubieran vuelto. O están yendo y no nos estamos enterando, que pudiera ser, o no han llegado nunca. Pues yo llegar creo que han llegado porque simplemente se puede hacer, perdona que te interrumpa, que hay espejos que tú puedes hacer pruebas, incluso tú lanzar una señal contra esos espejos y rebotan. Es decir, llegar han dejado algo porque incluso una persona con unos aparatitos tampoco muy caros puede hacer el experimento de ver cómo la señal llega, rebota y calcular el tiempo para calcular la distancia. O sea, es decir, eso lo puedes hacer tú. Pero me refiero, que hayan llegado, como he dicho, que han llegado es otra historia. Porque imaginaros que hubiera habido un problema. Claro. La imagen dantesca que hubiera quedado como país hubiera sido el hazmerreír. O sea, entonces yo creo que plan A, B y C y D tenían por si acaso. Y posiblemente habíamos visto el plan B. Claro. Le voy a decir a Daniel que cuando se mueva tanto, que apague el micrófono, macho. Vale. Especifica cuántos de los Danieles que hay aquí. Pues ya sabes quién es. El argentino, ¿no? El argentino. Sí. Pues no es por nada. Lo que iba a decir. No es por mí, es por la gente que lo oiga, que empieza a oír ruidos de fondo y tal. Sí. Molesta un poco. A mí me da igual, realmente. Chicos, una pregunta. ¿Creéis que cuando llegaron a la Luna Neil Armstrong y compañía encontraron algo que no pudieron contar? Si yo no creo que hayan llegado, voy a creer que se han encontrado algo allí. Yo fíjate que creo que a mí lo que me extraña de todo esto es la actitud con la que llegaron a la Tierra. O sea, las ruedas de prensa posteriores eran como personas. O sea, si tú le ves la rueda de prensa, que tienen los vídeos, los podéis ver. O sea, una falta de emotividad en sus caras. Era como si hubieran hecho una paella en su casa. Pues no tenía ni ilusión. O sea, quiero decir que no contrasta a unas personas que han hecho un hito histórico y la cara que tenían era como, no sé, como una falta de expresividad, una falta de emoción. No sé, me parece curioso. Unas personas que han visto algo que, aunque no hubieran visto nada, pero simplemente el poder haber visto la Tierra, esa visión privilegiada de vernos una mota ahí en el espacio. O sea, unas personas como que, no sé, como muy frías, como todo muy controlado, no sé, algo extraño, no sé. Me parece muy curioso. Como que era un montaje, ¿no? No, toma tu dinero y ala, di que has estado allí, ya está. Yo estaría alucinando, tiene razón, Daniel. Claro. Es que es muy curioso, les ves las caras y es que dices, pero tío, es que has estado en la Luna. O sea, que has hecho algo que no ha hecho nadie en la historia de la humanidad. Histórico. Claro, que es algo que no ha hecho nadie. Quitando Julio Verne, histórico. Claro, es que si nos ceñimos, ha habido 6 misiones que han llegado a la Luna. Es que tú eres la primera en la historia de la humanidad que ha tocado un satélite. Tío, no sé, esa cara, no sé, era como robots, como si estuvieran ahí pues, para cumplir el rato y a su casa. No sé, me parece... Lo mismo estaban un poco agotados. Que lo mismo estaban un poco agotados, digo. Lo mismo estaban un poco agotados, repito. Víctimas del MK Ultra. No sé, lo que está claro es que muchos de ellos que han vuelto con una mentalidad más cambiada, ¿no? Porque algunos incluso han ido a la cueva de los tallos a investigar, no sé, han venido como con un cambio, no sé si espiritual, llamarlo de alguna manera, sí que han ido a buscar algo más, un concepto que se escapa más de lo terrenal. Que igual eso sí que les ha cambiado en algo, me refiero, porque que ahí sí me encajaría, pero no sé, a mí me da la sensación de que hay algo más que no cuentan, o lo que vieron, o lo que hicieron. Como siempre. Hay algo más, yo creo. Como siempre. Claro, se lo guardan para ello. No me encaja. Un día. Bueno, yo voy a ser. Bueno, a ver. Un día. Digo que. Un día habla, Juan Carlos. Habla. Sí, gracias. No, habla tú, venga. Tienes un don especial. Un día podríamos hablar de lo que no se habla ya nunca, que es del acelerador famoso de partículas. ¿Qué ha sido de él? ¿Qué están haciendo con él? ¿Qué experimentos hay detrás? ¿Por qué no se habla de él? ¿Por qué no sale en ningún medio de comunicación? ¿Qué está pasando con ese acelerador de partículas que se ha pasado
al olvido automáticamente. Y eso vale un montón de miles de millones de euros. ¿Por qué no se habla ya de él? ¿Qué se esconde detrás de todo ello? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se nos está escapando en esta sociedad que vivimos hoy en día? ¿Qué puede pasar que no sea provocado a lo mejor por el acelerador de partículas? Pues ya hablaban que pueden generar micro agujeros negros, estaban haciendo también experimentos, ¿qué puede pasar ahí? Pues fíjate lo que puede... Claro, fíjate lo que puede hacer a tu cuerpo. ¡Efecto Mandela! Qué buen tema, hermano. De lo mejor, de lo mejor que vi en mi vida, el efecto Mandela. ¿Lo conocen, no? Sí. Mirá que no terminó, no terminó eso, Perdió popularidad, pero el efecto Mandela... Pero mucha gente pensó que había sido real. Claro. Y muchas cosas pasan actualmente también. Hay cosas que son reales, o sea, a mí lo de Citripio no tengo puta duda. Lo del logo de Volkswagen no tengo cero duda. Hay cosas que se explican como por ejemplo Looney Tunes con Tiny Toons. Esas cosas sí, pero lo del monóculo de Monopoly no tengo ninguna duda de que tenía monóculo. Por el amor de Dios, no, pero cero, ¿viste cómo tenés cero duda? Bueno, y para contestar el tema anterior, el tema de la NASA, cuando esta inexpresividad, aparte los relatos que se contradicen. En un momento te dicen que que la negrura del espacio era vastísima, que no se veían estrellas desde la Luna. Y años después, el mismo tipo, creo que fue Armstrong, no, el otro, Aldrin, no sé cuál fue. Collins o Aldrin. Sí, viene y te dice que había tantas estrellas que el cielo se veía prácticamente blanco. O sea, pasamos de negro a blanco. Depende de lo que hayas bebido ese día. No te están mintiendo, ¿no? No, claro. Ni de casualidad, no, para nada. Entonces ahí es cuando a nosotros nos llaman magufos. Y yo digo, pero hermano, no, bueno, lo que pasa es que la perspectiva, ¿qué perspectiva, hermano? ¿Cómo vas a pasar de blanco a negro? ¿Podés decirme que en ocasiones se veía ciertas constelaciones que parecía que era de día porque se veía la Vía Láctea de tal manera? Ponele, ¿me podés tirar una explicación así? Poco satisfactoria, pero de pasarme de negro a blanco, no, por favor. Entonces, para mí no se llegó y yo era una persona que era totalmente creyente del tema extraterrestre, porque por esos lados vamos, me parece, por eso pregunta qué se encontró. Era el número 1 creyente en el tema extraterrestre, pero ya me pasé totalmente al bando contrario de que no, hasta que no, porque todo tiene que ver con casuística, o sea, relato de acá, relato de allá, todas cosas no comprobables, no son cosas tangibles. No hay, por ejemplo, un material que diga, mirá, personas que realmente subieron un video a YouTube y te mostraba algo que era fuera de este planeta y lo banearon y no lo podés encontrar. Todas esas cosas no pasan. Y la gente se forra, tanto los que hablan a favor como los que hablan en contra del misterio. Te doy ejemplos. El muchacho Mundo Desconocido, que te habla Miti. Después está, por ejemplo, Iván Martínez también, pero por ejemplo después tenés a los que están a favor o los que están en contra siempre. Por ejemplo, Oslas Castro y el otro, ¿cómo se llamaba? Que ahora ya no está más, Gailhash. ¿Qué pasó con Gailhash? ¿Se enteraron lo que pasó con Gailhash? El tipo lo conocen, ¿no? El de la cosa, el de la galera. Consiguió un puesto en el gobierno. Dijo, voy a seguir subiendo videos cada tanto. Eso pasó hace un año y desde que hizo eso nunca va a subir un video. Porque supuestamente iba a ayudar a su país, que no sé qué. ¿Se dan cuenta que es todo guita? ¿Se dan cuenta que es todo guita? Todo dinero, perdón. Todo plata, todo dinero. Entonces, el tipo lo único que hacía era ganar plata desmintiéndolo todo a veces sin pruebas. Se sacaban cosas del culo como diciendo, no, ahí hay un cartel, entonces es publicidad. No, eso no es una prueba. Perdón, pero no es una prueba. Decime dónde está editado y qué se utilizó y dónde está el fotograma que me indica que eso está editado. No sé si se acuerdan que había un casa que iba con un ovni acompañado y que decía que era fake por eso. No, amigo, no, así no funciona. Entonces, tanto los que hablan a favor como los que hablan en contra, inclusive los que están en el medio como Mundo Desconocido, ganan dinero. Ese es el tema extraterrestre. Aparte, mientras las cosas sigan siendo misterio, van a seguir generando dinero. Me retiro con esto.
¿Vieron lo del caso de Nahuelito, de Nahuel Huapi, acá, o el caso que ustedes tienen cerca del lago Ness? De que ya en los mismos del lago Ness dijeron que fue una estafa, el mismo tipo dijo que fue una estafa lo de la foto. Sin embargo, vos vas y te siguen diciendo que es real. Entonces... Claro, porque mueve mucho dinero. Así, esa es mi opinión, todo tiene que ver con dinero, es increíble. Ojalá, loco, ojalá yo pudiera saber si existe o no. Yo no lo niego, pero tampoco lo puedo afirmar porque no tenemos pruebas, hombre. Claro. Yo de todas maneras voy a decir una cosa que también, volviendo a la Luna, que lo que me parece increíble es que la NASA, en las copias de las cintas originales del alunizaje y demás, desaparezcan o hayan grabado encima. Que dices, joder, lo puedo hacer en mi casa con una cinta VHS que me he confundido. Pero que estamos hablando de material histórico que tiene que estar guardado, copiado y eso almacenado y que no se pueda perder. ¿Cómo coño la NASA puede hacer eso con unas cintas en las que se supone que están los datos originales? Y no se puede volver. Claro, primero las encontraban, habían desaparecido, luego algunas han perdido y otras han grabado encima. O sea, ¿Vos viste el video ese de que no se tiene la tecnología para volver a la Luna hoy? ¿Lo vieron? Hay un pelado era, no era un pelado, un tipo medio 55 años que dice que habría que hacer mucho papelerío para volver a la Luna, que pueden llegar en un segundo, pero que es mucho papelerío. ¿Lo vieron? O sea, literal dice eso el tipo, Entonces, por eso digo que está bueno a veces ver en los canales esto, que muchas cosas te mienten. No sé si conocen a Iru Landucci, que muchas cosas mienten. En muchas cosas mienten, pero en otras no. Por eso digo que lo que está bueno del tema de la Tierra plana es que, si bien no creo que la Tierra sea plana, se está revisando de cero los temas de la Luna, los temas de medicina, el tema de las vacunas, se está empezando a rever el tema de la homeopatía, la medicina germánica, y se está removiendo cuestiones milenarias, y lo que se está tratando lo que se está viendo es que el engaño en el que estamos con todos estos temas. Por eso está bueno seguir a veces esos canales, porque se está como haciendo un revisionismo general de todo esto. Pero bueno, sí, la verdad que el tema Luna es muy apasionante y bueno, para mí es todo un montaje de punta a punta. ¿Puedo hablar? Sí. Daniel Barrio, adelante. Juan Carlos, ¿vas a hablar, Juan Carlos? Porque siempre nos pisamos. No, quería decir simplemente que, a ver, encantado de ser la oveja negra esta noche. Mi opinión personal es de que sí hemos subido a la Luna, pero lo dejamos en que haya los argumentos que hayan. Para mí, mi opinión personal es de que por X o por Y, por lo que fuere, no está permitido que sepamos la verdad. Y a mí lo que siempre me ha creado dudas es por qué no hemos vuelto a subir. Yo creo que pasó algo ahí arriba, de tal manera que se ha quedado en top secret y hasta dentro de X años no podremos ir, plantarse en una bomba e hiciesen lo que fuere, tema extraterrestre, que no lo descarto tampoco, a razón de mi comentario anterior, pero mi sensación personal es que sí hemos subido a la Luna. Así que, de los 5, aquí está la oveja negra. Buenas noches. Yo opino como tú, yo opino como tú. Yo creo que han llegado. Yo también, Sí, yo lo opino. Yo es que por lo que he escuchado he deducido mal. Pero yo digo que ha habido, de hecho, 6 misiones después de la primera. No, que hay muchas mentiras, estoy de acuerdo. Claro, yo he dicho que ha habido 6 misiones en total en las que supuestamente han pisado la Luna. La cosa es que hemos visto lo que de verdad hemos visto es lo que ha sido lo real. Que eso es lo que a mí es lo que yo ahí discrepo. Que hayan llegado con satélites, con misiones no tripuladas, yo estoy seguro porque de hecho han dejado espejos y se puede probar desde aquí. O sea, quiero decir, y tú lo puedes probar. Entonces, físicamente han dejado algo. Pero ¿cómo lo han dejado? No, vamos a ver, yo pienso, es que yo creo que no lo he dejado claro. Yo pienso que sí que pueden haber llegado a la Luna, pero no como lo han dicho ni cuando lo han dicho. Eso es, exactamente. Lo que hemos visto, esa representación. Eso es que pueden haber llegado. Entonces estamos de acuerdo. 1969. Y de hecho hablamos el teléfono con que se comunica, no tiene más que ver el teléfono con el que se comunica con Astron, desde la NASA. A mí no me toquen las narices. ¿Cómo sale ese teléfono y llega hasta ahí arriba? Si el problema es lo que dices tú, si el problema es que... Más luego el tiempo que tarda en llegar el sonido a la Luna
lo escuchan ellos y el tiempo que tardan en volver y es que tenían comunicación directa, como si estaban hablando de aquí al barrio de al lado. Y es que el problema es que cualquier programa de televisión ahora mismo, directo, hay cualquier posibilidad de fallo, es increíble la cantidad de cosas que pueden fallar. Claro. Sin embargo, en ese tipo de comunicaciones que se hicieron por primera vez, todo salió perfecto. Claro, muy curioso. O sea, que la probabilidad era muy pequeña, fíjate, todo rodado. Ponte en tu misma casa una televisión aquí y a 10 metros y tienes la distancia a otra televisión. Pones el mismo canal. Hay un lapso ahí. Y hay un lapsus de unas décimas de segundo entre una y otra. Y lo tienes a 10 metros. ¿Cómo puede ser que ellos tuvieran comunicación directa a esa distancia? Yo me parece muy extraordinario para la época encima. Todavía más para la época. El delay. Sí, justo. ¿Cuál es su mejor argumento, chicos? ¿Por qué llegaron y por qué no llegaron? Sin entrar en debate. A mí yo pienso que nos engañan siempre. ¿Ustedes? Es verdad. Es verdad. Si es que hay más mentiras que verdades, entonces no se lo puedo rebatir a Juan Carlos. Es que es la triste realidad. Pero en mi opinión personal me mantengo en lo mismo, que hemos subido. Pero algo pasó. Algo pasó que ahí se ha quedado el top secret, que es información que está prohibido decirlo a la población, pero algo hay arriba. Algo hay ahí arriba que no nos permite que subamos de nuevo. Hasta dentro de X tiempo. O ahí abajo. Yo creo que encontraron una civilización extraterrestre. Y sí. ¡Ala y pechuga, Juan Carlos! ¡Ala y pechuga! Fíjate que estaba intentando acordarme de la persona esta que estaba aquí de enlace, que no me acuerdo, estaba intentando hacer memoria, pero no me sale, que estaba haciendo el enlace de la Luna a Estados Unidos, que le hicieron una entrevista en la que pasaban las comunicaciones por él, que estaba en la isla de Antigua. Es que no me acuerdo de la persona, no me sale el nombre, que ha fallecido hace relativamente unos años. Y le entrevistaron, era ingeniero de la NASA, y ya que estaba ya retirado, y él dijo que las comunicaciones pasaban por él con un loop de seguridad. Y según él, lo que dijo, a ver si luego veo el nombre y lo digo quién era. Él dijo que lo que vio allí, las imágenes, eran ruinas. Sí, y él lo dijo, lo que pasa es que no me acuerdo quién es la persona. Sí, pero es que no me acuerdo quién era el J. Benítez. Sí, pero Juan José Benítez habla. Juan José Benítez habla de ello. Sí. Voy a buscar el nombre para que sepáis quién es. Buenas noches, bienvenido, investigador 45. Roger, buenas noches. Roger. Buenas noches a todos. Un saludo a todos estos grandes panelistas que veo. A Daniel, pues un gusto de conocer a los amigos, pues la verdad no los conozco. Bueno, pues yo soy desde México, hablo desde México, y bueno, no sé de qué tema están hablando más o menos, lo poco de la Luna, los misterios de la Luna. Ok, bueno, lo poco que se habla mucho de este tema, de que si el hombre llegó a la Luna, ¿no? Quizás muchas personas, muchos investigadores o muchas personas piensan de que fue todo un plan tramado por esta élite, ¿no? Pero sin embargo, en mi opinión, yo creo que el hombre sí llegó a la Luna. Que dicen algunos que hasta ahora no se ha podido salir al espacio, cosas que no veo lógico, que muchas personas dicen que no se puede salir, ¿no? Sin embargo, yo creo que todo esto sí es un plan nada más que se montó, en el cual creo que hay otros fines que se están guardando o se están ocultando, ¿no? Quizás yo digo que al llegar el hombre a la Luna, vieron, porque la verdad vieron
en la luna se ven las imágenes cuando el hombre baja y se ve que la expresión de este astronauta cuando llegó, dijo digo, bingo, ¿no? La expresión, ¿no? Entonces yo creo que hay un montaje que se hizo aparte, que se oculta de la llegada del hombre a la luna. No sé cuáles fueron, perdón, cuáles son los fines que oculta esto bueno, que el hombre no haya llegado a la luna. Pero en lo personal, yo creo que estos hombres sí llegaron a la luna, ¿no? Ese fue el comienzo, que el hombre llegó y dio un salto a la luna, ¿no? Después de eso, pues, dice que no, el hombre no ha vuelto a la luna. No sé qué hicieron, algo hicieron allá, que dejaron de ir a la luna, que nuevamente creo que quieren volver a la luna para hacer experimentos, y he oído, no sé si estoy equivocado, que quieren poner un internet, una 5G, un 4G en la luna para que haya una comunicación con con las personas que vayan allá, ¿no? Eso es lo que he oído. Sería muy interesante. No sé qué opinan. Adelante. Daniel García. No, estaba intentando decir lo que me he dejado al principio el nombre, que era el de Alan Davis, la persona hasta que hacía yo referencia. De hecho, me hacía referencia a la entrevista que hizo a su mujer, en la que contaba todo el tema este que daba, que según su marido, lo que habían visto no era las imágenes que estaba viendo la gente, y que lo que la gente recibía en sus casas no era lo mismo que estaban viendo ellos desde la NASA. O sea, quiero decir que yo creo que sí que llegaron a la Luna, que para mí yo creo que no hay duda. El problema es cómo llegaron, y qué vieron, y qué cogieron o qué hicieron allí, evidentemente. Porque ese es el misterio, el que fueron, el por qué fueron otras 6 misiones y ya no volvieron más, o que sepamos, o que creamos que no hayan vuelto. Y si han vuelto, yo creo que no lo vamos a saber nadie, porque yo creo que esto está encubierto y no lo vamos a saber jamás. Y el motivo por el que no fueron o lo que vieron ahí tampoco lo vamos a saber jamás. Y lo que estoy de acuerdo con vosotros, en el que si vieron algo que no debían de haber visto, y los rusos lo saben, no lo van a decir porque a ellos tampoco les interesa. Seguramente, porque se les podía caer a lo mejor a todo el mundo el chiringo encima. Porque imaginas, pongamos un supuesto de que hubiera una civilización, un rastro, un vestigio de una civilización. Eso tiraría por tierra todos los estamentos políticos, religiosos, económicos, y es que no le beneficia a ninguno. Eso sí que es un nexo común que les une a todos. Pero no encontraron un cuerpo allí en la luna de una chica. ¿Era un montaje al final? O... Yo creo que eso fue un montaje de la luna. Es una imagen, ¿no?, de una chica así, ¿no? Con una piel como de tú, o sí. Yo creo que era un montaje, creo que era un montaje. Pero no estoy seguro. Sí, y si no es un Ali, no sé cómo se llamaba, pero y si no lo es, un montaje que... Pero fíjense, o sea, hablo rápido esta vez. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los verdaderos. No sé si vieron el documental que se llamaba Los verdaderos colores de la luna. Yo me acuerdo que en su momento me lo retragué, me lo recreí, y te decían que en realidad la luna era como este planeta, pero por cuestiones ópticas y de la atmósfera, nosotros veíamos el planeta gris. La luna la veíamos como gris, y que en realidad dice que desde la luna el planeta Tierra también se ve gris, por cuestiones de ópticas. La cuestión que ese documental generó ganancias multimillonarias en un montón de lados. Lo mismo que pasa con esto de Alan Davis, lo mismo que pasa porque no solamente está el tema de la ruina, está el tema de esta mujer que dijo, esta que acabamos de decir, y cada temita que se dice genera mucho ruido, mucha ganancia, y la pregunta es, Roger, Alberto, Daniel, Juanca, ¿pueden comprobarlo o no? Y bueno, se siguen forrando. Sé que soy muy repetitivo con esto,
pero es que es lo que es. Tenemos los datos ahí. Si no, fíjense lo que pasó con el sistema TRAPPIST, con que había vida en el sistema TRAPPIST. Primero dijeron que eran los 7 planetas, después dijeron que no, que eran 5, que eran 3, que eran 1, y por último... había vida en el sistema TRAPPIST. Y resulta que no había vida. Pero mientras la cantidad de dinero generó eso, fíjense ustedes, porque mientras te ponen unas imágenes de unos planetas hermosos, y la imagen real es un cuadradito, literalmente un cuadradito blanco, parecido al Tetris. Entonces, para mí no tiene puto sentido todo esto, es simplemente para robar dinero. Por eso pasaba lo que preguntaban del CERN. ¿Por qué no hablan más? Porque les da igual ya, total, todos los meses te van sacando. Europa tiene que pagar por el CERN. ¿O no? Sí. Todos los países de Europa. Sí. Ellos, acá lo que importa es meter impuestos para lavado de dinero de la NASA, lavado de dinero de la ESA, lavado de dinero del CERN. ¿Lavado por qué? Porque esto tiene que ver con el estatismo que les explicaba, lavado de dinero para poder, a través de los robos que hacen, es muy largo de explicar y me meterían en economía de nuevo, así que nada, le voy a darle la palabra a los demás y no me enrollo. Pues sí, el dinero mueve el mundo, está claro. Desde el principio. Sí. Pues la triste realidad. Vamos a hablar de otro tema. Pues es que aquí ya es muy tarde y mañana hay que levantar España. Los curritos de siempre, tenemos que levantar el chiringuito. Sí, que sí. las 5 de la mañana es la 1, llega muy pronto las 5. Dani se levanta más tarde. Sí, yo me levanto más tarde. Hemos ganado 1 hora hoy, ¿eh? Yo creo que fue ayer, ¿no? Bueno, ayer, sí. Ayer, es verdad. Para mí es temprano, son las 9 de la noche recién. Allá son la 1 de la mañana. La 1, claro, son 5 horas en España, sí. Claro, en México son las 11, ¿no? O las 7. En México. No tengo ni idea yo. No, México son las 7. Roger. No, son las 6 de la tarde. ¡Ah, las 6! Imagínate. Roger se está despertando de la siesta. Hay 7 horas de diferencia. Unos a merendar y otros a dormir. No, olvídate. Sí. Yo, si Alberto se quiere quedar, me gustaría hablar sobre otra cosita, pero si se va, se entiende. Albert también trabaja mañana. Sí, tengo que trabajar también. Bueno. Pues no sé si queréis aplazar para otro directo y hablamos de otros temas. Hablamos de la otra luna. Sí, por mí, encantado. Encantado de repetir, por mí cuando queráis. Acelerador de partículas, que es un tema que está ahí en el silencio. En el tintero. En el silencio está. Sí, es verdad. Pues muchas gracias, chicos, por venir al programa. Ha sido un honor teneros a todos aquí. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Encantado. Un abrazo. Gracias, Juan Carlos, Daniel Barrios. Un placer. Daniel, de verdad, sin incómodas. Gracias. Daniel García, Daniel Alcubo, investigador 45. Y nada, nos vemos en el próximo videoprograma. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.